Everyone before you was a waste of time. Hey, you got me center of attention. You know you can get whatever you want from me, whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. 'Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Muy bien, futuro cachimbo, bienvenido ya a tu tercera y última clase del día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a esperar unos minutitos que el profesor Exxon se conecte para arrancar. Muy bien, quiero hacerte recordar que el día de hoy tenemos un quiz, ¿ok? Hoy tenemos un quiz como todos los jueves a las 3:30 de la tarde, ¿ok? Muy atento al link que yo lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Listo, chicos? Muy bien, sin más que decir, otra vez ganaré, dice Ana. Perfecto, tu actitud me gusta, Ana. Ahí está, hay que mantenerla así al 100% siempre y vas a ver que sí lo vas a lograr. Muy bien, chicos, el profesor ya se encuentra con nosotros. Vamos a darle la bienvenida, profesor Exxon. Vamos a observar, espero me escuche, profesor Exxon. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿logra escucharme? Buenas tardes, señorita Alejandra, sí le escucho. Perfecto, muy bien, profesor. Lo voy a hacer con anfitrión para que pueda dar inicio con la clase. Yo también ya lo escucho muy bien. Ok, gracias. Ya está, puede dar inicio. Ya, jóvenes, espero que se escuche fuerte y claro. Buenas tardes, Robert, ¿cómo están? A ver, ¿se puede ver? Ya, ahora sí se ve el video. ¿Se ve claramente? ¿Sí? Espero que sí, porque... Hola, Ana León, ¿qué tal? Sí se ve, profesor. Gracias. A ver, jovencitos, con ustedes tengo HP, ¿cierto? Estoy equivocado. ¿Sí? Hola, Ruth, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver los videos de ustedes. A ver, jóvenes. Ana, muchas gracias. A ver, déjenme ver un ratito. ¿Dónde estamos? Mm.
A ver, jóvenes, la semana pasada vimos nosotros virreinato, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Entonces lo que nos toca ahora es reformas borbónicas, rebeliones indígenas, conspiraciones criollas, rebeliones, emancipación, ¿cierto? Para saber que no estoy equivocado en material. Listo, entonces. Entonces vamos a contextualizarnos. El contexto de emancipación es propio, así que presta mucha atención. Si te ubicas en el tiempo, pues entender la clase es fácil. Presta mucha atención. ¿Qué era el tiempo de la historia peruana? Bueno, vamos a hacerlo muy bonito ya. Usando esto. Pero papá, sale más derechito. Ya tú sabes que la primera parte son los primeros pobladores peruanos. ¿Por qué fue? Los primeros pobladores peruanos. Desde, pues, el 15.000, desde el 15.000 antes de Cristo hasta el 1500 más o menos, ¿cierto? Desde el 1500 antes de Cristo hasta 1532 después de Cristo, la etapa de las altas culturas, incluida los incas, que es el tercer horizonte. Pero desde ahí se inicia la época de la invasión española, ¿no? Pizarro, y luego la creación del virreinato, hasta que fuimos libres definitivamente en 1824. Obvio, después de Cristo. O sea, toda esta es la historia del dominio colonial. Fuimos aquí colonia de España. Al inicio, con el sistema de gobernaciones y luego con la creación del virreinato. ¿Qué siglos ocupó? Puedes ver que todo el siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. ¿Verdad? ¿Ya? La historia que hoy veremos es todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Aquí está el contexto de la clase de hoy, de lo que llamaremos emancipación. ¿Quieres ser más exactos? Vamos a agrandar esta línea de tiempo X. Si te das cuenta, aún está en el contexto de la colonia. Aún éramos virreinato, pero se inician luchas por querer ser libres. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar esta línea de tiempo X. Acá. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a poner otro color si queremos incluso. ¿Dónde se ponen los colores? Estoy seguro que acá está. Desde 1713, para ser exactos, hasta 1815. Es la línea de tiempo de hoy. ¿De acuerdo? A ver, profe, pero hay etapas, hay periodos. Sí, esta historia de la emancipación tiene diversas etapas, periodos que vamos a ver las pequeñitas. Va la primera, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle color azul. Desde 1713 hasta, por acá, hasta 1700, vamos a poner en su color, ¿de acuerdo? En su color. Hasta 1796, las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron medidas tomadas por los nuevos reyes de España. ¿Para qué? Para solucionar la crisis que se vivía. España estaba en crisis debido a diversas razones. Una de ellas fue la falta de dinero por la escasez de la plata de Potosí, la piratería y el contrabando y además de ciertas cosas que pasaban en sus colonias, como
corrupción, enriquecimiento de algunos sectores, etcétera. Ya lo vas a ver. Bueno, desde 1713 hasta 1796, ¿de acuerdo? Emplean severos cambios en España y en sus colonias. Estos cambios, estas reformas que fueron políticas, económicas y sociales, traerán fuerte descontento, ¿sí? Enorme molestia. ¿Dónde, profe? En sus colonias, sobre todo en dos sectores. ¿Qué sectores, profesor? Aquí vas a ver, en los indios. Así que los indios reaccionaron, ¿sí? Más o menos, vamos a eliminar esto y a poner esta característica. Ya. Sí, desde 1742 hasta 1783 ocurren las famosas rebeliones indígenas. Fíjate, los indios se rebelan contra estas reformas. Vas a ver que por fin fracasan estos intentos de rebeldía y los españoles siguen aplicando reformas, justamente para evitar más rebeliones indígenas. Pero no fueron los únicos que reaccionaron. También estas reformas generaron descontento en otros sectores, como por ejemplo los criollos. ¿Sí? Los criollos también reaccionaron. Así es que vamos a ver también la reacción de los criollos. Desde 1745 más o menos, hasta más allá de la independencia. ¿Sí? Mira, desde 1745 hasta 1820, 1825 aproximadamente. 1825. Es la historia de las... Los criollos reaccionan, ¿no? Pero no como los indios, rebelándose. Los criollos reaccionan conspirando. Vamos a llamarlos las conspiraciones criollas. ¿Qué es conspirar? Conspirar es criticar el sistema, pero no con las armas, sino con la pluma, con los escritos, con los panfletos, siendo maestros de escuela, por ejemplo, como intelectuales. La historia lo recuerda como los precursores de la independencia, aunque no todo precursor es intelectual, pero ya así lo recuerda la historia. Vamos a ver que había dos grupos, los reformistas, los separatistas. Mira, te estoy contextualizando la clase de hoy. Sabes que todo esto es la emancipación, pero ya vamos viendo tres eventos: reforma borbónica, rebeliones indígenas, conspiraciones criollas. ¿Ya es lo único que veremos? No. Vas a ver que ahí en Europa ocurre otro evento importante. Vamos a ponerlo en negrito. Así que ve tu profe. ¿Sí? Más o menos en en negrito. Más o menos en 1808 hasta 1814. Hasta por aquí, 1814. Napoleón Bonaparte invade España, provocando un evento conocido como la crisis de la monarquía española. Esta crisis, Napoleón invade España, fue aprovechada aquí por los criollos que por fin deciden ya rebelarse en un evento que conoceremos como, verlo de qué color, de rojito pues, como las rebeliones criollas. ¿Dónde lo ponemos? Por acá. ¿Sí? Se inician en 1811 y se extienden hasta 1815. Vamos a llamarlo las rebeliones criollas. Así es que adivina qué veremos hoy. Hoy veremos las reformas borbónicas. Veremos las reformas. Y ahora sí. Veremos reformas borbónicas, veremos rebeliones
rebeliones indígenas, veremos conspiraciones criollas y veremos rebeliones criollas. ¿Quedó claro el contexto, jovencitos? Traté de ponerle color para variar. ¿Quedó claro el contexto? Ok. Muy bien. Entonces, atento a las diapos. ¿Qué vas a ver estos? Profe. Quiere poner también los... muy bien. Mira el muchacho atento. Profe, ¿en qué año se inicia también? ¿Qué año puede considerarse? Hay antecedentes, como la de 1805, pero que nunca estalló. Las que sí estallan, aunque solo duró los primeros 5 días, voy a ponerlo en 1811, la de Cela interna, y la última fue en 1815. ¿De acuerdo? Vamos a guardarlo. Listo. Entonces, comencemos. Vamos a borrar todo esto. Dejar de compartir. Ya. Vamos a ir con esto matemático, ¿ok? Los archivos. Compartir pantalla. Para ahora. Vamos a poner no molestar para que no nos moleste. ¿Está bien? Mis archivos. Acá está. HP. Ahí está. Historia de la emancipación. Presta mucha atención. Aquí hay una serie de eventos importantes. Vamos a ir uno a uno. ¿Listo? Ya. Y esa imagen, profe, creo que ya sabes cuál es, ¿no? Corresponde al intento de asesinato que hicieron con José Galico Mercán, que intentaron matarlo, intentaron descuartizarlo, como te acabé, pero no pudieron. ¿Y eso por qué? Porque él lideró la más grande rebelión anticolonial mucho antes de las corrientes libertadoras, por si acaso. Y eliminarlo, ejecutarlo, era la clara forma de decirle al indio lo que le esperaban nuevas rebeliones. Y los españoles supieron cómo desarticular las rebeliones indígenas, por si acaso. Bueno, avanzaremos paralelo con esta línea de tiempo. Primero, como te dije, con las reformas borbónicas, desde 1713 hasta 1700. ¿Por qué 1713, profe? ¿Por qué esa fecha se hicieron las reformas? Los Borbones ingresaron a la corona española en el año 1700, para ser exacto, pero no les fue fácil. Recuerda que desde que empezó la invasión española gobernaban los Habsburgo. 5 reyes Habsburgo gobernaron. El último Habsburgo fue Carlos II, el hechizado. Te estoy contando la historia de cómo los Borbones llegan al poder. Carlos II murió sin dejar descendencia. Sin embargo, él había elegido un sucesor. Su sucesor era Felipe Anjou. Felipe de Anjou, ¿sí? Era su sobrino. Era hijo de su hermana. Era, digamos, su mejor allegado. Pero su hermana se había casado con un noble francés. Así, y ese noble francés era sobrino nieto del rey de Francia. La corte española tenía miedo de que si Felipe se volvía rey, el rey de Francia, que era Luis XIV, el rey Sol, unificaría ambas coronas. O sea, España pasaría a ser parte del reino francés. ¿De acuerdo? Sí, el rey de Francia. Luis XIV, famoso rey Sol, rey todopoderoso, tenía miedo. Por eso, muerto Carlos II, la corte española hace una jugada para proclamar otro sucesor. Obvio que Felipe no se dejó. Hubo una guerra en España, una guerra de sucesión entre un príncipe conocido como Carlos, que era un familiar indirecto de Carlos II, aquel es Carlos II, rey de España. Y Felipe, sí, hubo un versus, una guerra conocida como guerra de sucesión. Pero entérate, ahí participaron varios. Obvio que Francia, Luis XIV, apoyó a su sobrino, bueno, su sobrino nieto.
igual Inglaterra. Los Hanover de Inglaterra estaban preocupadísimos de que Francia se vuelva todopoderosa, así que también accedía a la corona de España. Bueno, por eso decidió apoyar sin demora al bando que apoyaba a Carlos. Esta fue una guerra de sucesión, en realidad entre dos potencias, Inglaterra y Francia. ¿Te das cuenta? Ah, profe, ¿cómo acabó esta guerra de sucesión española? Acabó con el triunfo de Felipe. Y Felipe termina convirtiéndose en rey de España con el título de Felipe V. ¿Pero cómo? ¿Crees que en el campo de batalla Francia le ganó a Inglaterra? No, no pasó eso. Felipe pacta con Inglaterra, llegó a un acuerdo con ella. Y así que Inglaterra dejó de apoyar a Carlos y Carlos se fue a Felipe se convierte en rey. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo que firmaron se firmó en 1713. España se compromete a hacer reformas. Pero no creas que toda la reforma fue porque Inglaterra lo dijo. No, no, no. Son una de consideradas las primeras reformas borbónicas. ¿Qué le pidió Inglaterra? Le pidió dos cosas. Una, era lo siguiente: prométeme que una vez que sea rey, ¿de acuerdo? No unirás la monarquía española con la francesa. Ya, prometido. Segunda cosa que me quiero que me asegures. Antes de que tú seas rey, gobernaba los Habsburgo. Carlos II fue el último de los Habsburgo. Y otros infelices establecieron un monopolio entre ustedes, en España y sus colonias. Eso me molesta bastante. Yo quiero vender mi merca, quiero vender mi mercadería, estoy atravesando una gran producción industrial. Y quiero venderme unas colonias, pero tú no me dejas. Déjame pues comercializar tranquilamente, elimina ese monopolio comercial. Así es que Inglaterra se compromete, mejor dicho, Felipe V se compromete con Inglaterra a paulatinamente, de a pocos, eliminar ese monopolio comercial. ¿De acuerdo? Lo hace con diversas medidas. Los navíos de permiso, los navíos de registro, pero básicamente esos acuerdos se firmaron en el Tratado de Utrecht, que fue en 1713, considerada la primera reforma borbónica. Así llegan los borbones al poder y así se inician estas reformas. Cuando llegaron en 1700, ¿sí? Cuando se firmó el Tratado de Utrecht, en 1703. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y por qué finaliza en 1796? Porque se tomó la última medida en las colonias como borbones. ¿Qué cosa? El retorno de la intendencia de Puno, ¿de acuerdo? Al Perú. Y el Alto Perú recién retorna en 1810, pero no es considerada una reforma borbónica. ¿Listo? Ya, entonces ya sabe la cronología. ¿Qué debemos saber? Pues cuáles fueron esas medidas que tomó España, cuáles fueron esas reformas, por qué tomarlas. Las reformas se toman por España porque está pasando la mal, nadie toma reformas, nadie toma como medida reformas y las cosas van bien. Sería bueno saber qué problemas pasa en España. España tomó 3 tipos de reformas: políticas, económicas y sociales, y para cada una de ellas tuvo causas. Vamos a conocerlas con nuestra esquinita, ¿de acuerdo? A ver, veamos entonces las reformas políticas. 3 tipos de reformas. Empecemos con las reformas políticas. Y antes de empezar con los tipos de reformas y cuáles fueron las reformas, qué consecuencias trajeron, cuáles fueron las causas, por qué tomar como medida, qué son reformas políticas. Son reformas administrativas, reformas legales, reformas territoriales que hicieron en sus colonias. ¿Pero por qué? Te doy 2 causas. Primero, porque había mucha rebeldía en nuestros territorios. También lo vimos eso la clase pasada, espero que te recuerdes. Aquí hay indios arahuacos rebeldes y acá indios mapuches araucanos. Crearon capitanías, vas a ver. Crearon nuevos virreinatos para eso. Acá Inglaterra, Holanda, Bélgica, otros países fomentaban la piratería y el contrabando. Acá también pasaban por ello. Así que España va a crear nuevos virreinatos para tratar de evitarlo también y combatir poblaciones rebeldes. La piratería y el contrabando, las rebeliones de indios fue la primera causa para que decidiera crear reformas políticas, territoriales y administrativas. Y la otra, profesor, la corrupción. Muchas autoridades se enteraron que corregidores, que algunos seguidores, incluso virreyes, eran recontra corruptos, así que tomarán severas medidas. También se enteran que la corrupción era de parte de algunos criollos. ¿Quiénes son los criollos? Pero un ratito, jóvenes. Ya se va.
Ya, ok, sigamos. Profe, se enteraron que algunos criollos, vas a ver, también se prestaban para la corrupción. Y además también fue porque eran muy ricos. España tomará severas medidas con ellos, medidas económicas, medidas religiosas, pero eso lo veremos en otra diapo. Acá es las reformas políticas, las medidas políticas que tomaron para evitar esa corrupción. Bien, así que hay dos tipos de reformas políticas, las reformas territoriales y las reformas administrativas. ¿Cuáles fueron las reformas territoriales? Mire el mapa, nos va a ayudar bastante, ¿cierto? Crearon nuevos virreinatos, justamente para combatir la piratería, el contrabando y estas rebeliones, ¿no? En el norte, en el 39, 1739, creó el virreinato de la Granada. Y en el sur, en 1776, el virreinato del Río de la Plata. Mira bien el mapa. Lo que era el Alto Perú, o sea, Bolivia, pasó a ser parte del virreinato del Río de la Plata. Ah, ya, profe. También la Capitanía General de Venezuela al norte en el 77 y la Capitanía General de Chile al sur en 1778. Ahí lo tienes. Ya, ¿fueron las únicas reformas territoriales? No. Con Portugal llegaron a un entendimiento. Como los portugueses venían ocupando la región amazónica mucho tiempo, le ceden la región amazónica con la firma de Tratado de San Ildefonso, a cambio de la rica colonia de Sacramento, al sur, una zona minera. Bien, así es que hasta ahí son las reformas territoriales. Vayamos con las reformas administrativas, o sea, en el plano de la función de la organización. Para evitar corrupción decidieron renovar militar y burocráticamente al Estado. ¿Qué es eso, profesor? Prohibieron a los criollos acceder a cargos políticos. No podían ser altos mandos militares. No podían ocupar altos cargos burocráticos. Menores cargos burocráticos como, por ejemplo, un fiscal, un alcalde del crimen, ¿de acuerdo? Un alguacil, pero no podían ser miembros de la audiencia como oidores, no podían ser corregidores, no podían ser jefes de cabildo. Ah, la profe, qué feo, eso les dolió bastante. Y altos mandos militares tampoco podían ser, no podían ser generales, comandantes, capitanes, no. Tenientes, sargentos, y eso les molestó muchísimo también. Se eliminó la política del Estado en venta. ¿Qué fue eso? Los anteriores Habsburgo en el siglo XVII, con tal de tener más plata, vendían los cargos públicos al mejor postor. Por eso que los criollos podían comprar cargos públicos. Ahora ya no pueden, para evitar corrupción. A la profe, les dolió a los criollos. Vas a ver que harán los criollos serán los primeros que harán la independencia. Otra reforma administrativa, profe. Los más corruptos que para vivir fueron los corregimientos. Así que deciden eliminar los corregimientos y en su lugar crear las intendencias. Mira, ¿por qué? Porque eran corruptos los corregidores. Abusaban mucho del índico. Le cobraban sobre tasas y el tributo, lo reputaban doble turno para la vida minera, y los repartos mercantiles era lo que más hacía que los odiaran. En realidad, las reformas orgánicas, eliminar los corregimientos no fue por atención al indio, porque el indio era el que más sufría. No era para que la situación del indio cambiara. Eso dijeron, por su pretexto. Malditos, explotan al indígena, que son mis súbditos. Puras ñangas. Lo que querían era evitar que le roben a España. Que eso querían. O sea, fue un cambio nomás. En vez de corregidores, llegaron intendentes. Pero si era lo mismo, iban a ser también corruptos. No, porque iban a ser mejor controlados, gracias a que había menor cantidad de intendentes. Habían sido 83 corregimientos y solo llegaron a ser 8 intendencias. O sea, no era para que la acción del indio cambie, sino para que la nueva autoridad sea mejor controlada. Su creación fue en los tiempos de Teodoro de Groix, en 1784. Ah, qué loco. La última reforma administrativa fue la fundación de la Audiencia del Cusco. Tras la rebelión de Tupac Amaru, crearon eso para llegar a atender protestas, demandas de explotación o abuso de autoridades en el sur. Hasta ahí reformas políticas. Consecuencia de estas reformas, un mejor control por parte de las colonias, una mayor circulación política. Así que en ese sentido, a nivel político, funcionaron las reformas. Limitación de la facultad virreinal. Si el poder del virrey del Perú quedó bastante limitado, mira lo que solamente se redujo a ese territorio. Con la creación de nuevos virreinatos también disminuyeron las facultades del virrey. Los criollos quedaron recontrasados porque prohibieron, pues recuerda, ¿no?, acceder a cargos públicos. El Alto Perú pasó al control del Virreinato Río de la Plata, lo que había sido mucho tiempo Bolivia, parte del Perú, como el Alto Perú se le conocía, ahora ya no era parte del Perú. Retornará recién en 1810, por cierto. Bueno, así se quedó.
¿Listo? A ver, creo que hay preguntas. No, esas no son de nuestro material, por si acaso. No sé qué hacen ahí. Sí me están mal colocadas. No sé qué pasó. A ver, veamos. Ahí está. ¿Qué pasó? Esa sí es bien. Activa tu audio. Participa, responde. Las capitanías generales de Chile y Venezuela fueron creadas con fines político-militares, seguido entre otras cosas. A ver, dime, ¿para qué se crea la capitanía de Chile y Venezuela? Yo te dije. ¿Te acuerdas? Al peligro Uno de incursiones de piratas y corsarios. Claro, para evitar la piratería y el contrabando. Demuestra muy bien. Y el resto participe. ¿Qué perseguía España con la aplicación de las reformas borbónicas en su colonia? ¿Qué quería en las colonias? ¿Por qué aplicar reformas? A ver, chancones, chanconas. Rapidito. Reimpulsar la economía y reforzar el control político administrativo. Claro que yes. ¿Ves qué fácil? Cuando estás atento, cuando estás atenta, fácil, ¿sí o no? Ya. Ahora vayamos con las reformas económicas, o sea, en cuanto a los ingresos, las medidas del control fiscal, el dinero, los impuestos, el comercio, la minería. A ver, profe, causas, ¿por qué aplicar reformas económicas? Bueno, primero porque España estaba en crisis, ¿cierto? Y había que remediar esa crisis. Inglaterra, Holanda, Bélgica fregaban, de acuerdo con el contrabando que practicaban en sus colonias. España tenía que ponerle fin, pero siempre había combatido, siempre las potencias europeas estaban piconas por el monopolio. Combatir piratería y contrabando es costoso. Vigilar todos los barcos, todos los puertos, combatir a los piratas que asaltan los convoyes. Esa vaina era costosa. En los primeros siglos, los primeros años del reinato en el siglo XVI, valía la pena. España sacaba tanta plata de sus colonias, sobre todo de Potosí. Créeme, ¿eh? Sacaba como, colócate, 100 unidades de riqueza. Combatir piratas, corsarios, esa vaina le gastaban 30 unidades de riqueza. Ya puede valer la pena, ¿no? Salías ganando 70 y no dejabas que ningún maldito pirata ni corsario se lleve tu dinero. Qué chévere. Sí, vale la pena. Pero ya hace tiempo que Potosí ya debía dejar de producir tanto. No producía ni el 10% de lo que había producido antes. Así que obtener 10, 20 unidades de riqueza y para gastar 30 protegiéndola, no, pues no se da cuenta. No se da cuenta. Por eso es que tenían que tomar medidas urgentes para evitar esa piratería. Había que hacer algo más inteligente que solo combatirla. Y sí que tomaron medidas inteligentes, ¿de acuerdo? Ya, y el otro problema, ¿cuál fue la otra causa para aplicar reformas económicas? Se enteraron que en las colonias había ciertos sectores sociales que se enriquecían, sobre todo criollos muy ricos eran, y algunos caciques, más que muy ricos, habían amasado cierta fortuna. No eran millonarios, pero estaban exonerados los impuestos, se dedicaban a varios negocios que les daban plata, como el arriaje, como el comercio. Bueno, ¿qué medidas tomar? Ya vas a ver, bueno, fueron de dos tipos, reformas comerciales y reformas fiscales. Fiscal se refiere al impuesto a los ingresos al tributo. Bueno, principales reformas. Te dije que la primera reforma borbónica fue el Tratado de Utrecht, que firmó España con Inglaterra, recuerda Felipe V. La intención era, de acuerdo, llegar a un entendimiento. ¿Sobre qué? Sobre el comercio. La idea era facilitarle a Inglaterra la apertura a los puertos en las colonias. Ya, lo primero que hicieron fue firmar los navíos de permiso. Se le permitió a Inglaterra, de acuerdo, comercializar con las colonias, pero determinado número de toneladas. Esa reforma fue un fracaso porque la piratería y el contrabando seguía siendo grave en el norte. Así es que en su lugar establecieron los navíos de registro para evitar esa piratería y contrabando. Pero tampoco funcionó. ¿Cuál fue el cambio con el navío de registro? Que ahora Inglaterra podía comercializar la cantidad que quería, pero previo registro del tonelaje en los puertos de Cádiz y Sevilla. Pero tampoco funcionó. A la profe, que de vaina. Entonces,
Vas a ver que más adelante, ya más tarde, el rey Carlos III, otro rey, no Felipe V, decide algo más radical. Decide decretar libre comercio. ¿Qué es eso? Y ahorita voy a contarte, pero fue la última reforma comercial. Mientras tanto, hay otras reformas comerciales. ¿Cuáles? Decidieron crear nuevos puertos. Y es que antes solo había un puerto en Sudamérica y otro allá en Centroamérica, ¿no? En Mesoamérica. ¿Cuál, profe? Veracruz. Y acá Callao. Solo 2 puertos en América y 2 en España, acá en Sevilla. ¿Para qué? Mientras menos puertos hay, mayor control del monopolio comercial. La Casa de Contratación de Sevilla regulaba el comercio, el monopolio. Pero eso era para tener un mejor control del comercio, pero ya parece eso jugaba en contra, porque los criollos del Callao se volvieron recontra ricos y poderosos, y los criollos de Veracruz también. Para menguar eso, para evitar que sigan siendo ricos otros personajes, decidieron crear nuevos puertos. 17 puertos más. Guayaquil, Montevideo, Buenos Aires, Concepción, Valparaíso, Iquique, entre otros. ¿Quiénes fueron los más perjudicados? Los criollos del Callao, los criollos de Veracruz. Fueron los más perjudicados. Y también cambiaron las rutas. Antes la ruta era a través del Caribe. Lo que ves de rojo, mira. La ruta de roja es la ruta empleada a través del Caribe. ¿Ves? La merca llegaba hasta el Callao y finalmente a Portobelo, los puertos más importantes. Los otros puertos, Cartagena de India, Portobelo, eran puertos intermedios nada más, La Habana también. Ahora la ruta sería la ruta verde, a través del Cabo de Hornos. Este es el Cabo de Hornos, si no lo conoces, esta región. A través de esa ruta. Y ahora pues los puertos, como ves, que empezaron ahí a surgir criolladas ricas, criollos poderosos como los de Buenos Aires, los de Valparaíso, que empezaron a competir con los del Callao. Los del Callao estaban recontrasados, porque estas nuevas rutas hicieron que surjan nuevas criolladas en Buenos Aires, en Montevideo, incluso en Charcas, también Concepción, en Valparaíso, también en Bogotá, también en Guayaquil, en Quito. Estaban recontrasados los del Callao, ahora tenían competencia. Te vas a ver lo que pasará más adelante. Y como te dije, Carlos III, para evitar completamente ya piratería y contrabando, decide decretar comercio libre o libre comercio. No te equivoques, no le dijo a Inglaterra que comercialice ya libremente. No, el comercio libre se refiere a esto. España y sus colonias, criollos y demás, comerciarán libremente sin impuestos. No hay impuestos para ellos. En cambio, otro país cualquiera puede comercializar, pero pagando sus impuestos. De esa forma, ¿por qué antes había monopolio? Porque sabía España que los productos ingleses llegarían más baratos que los españoles y no quería eso. Con esa medida de cero impuestos para comercios españoles y americanos, los productos llegaban baratos y podían competir con los productos ingleses. Sí, fue una jugada inteligente, se ahorraron un montón de plata compartiendo piratería y contrabando. España salió ganando. Económicamente tuvo éxito. Las reformas únicas lograron que España se recupere y faltan las reformas fiscales, o sea, las tributarias. La primera reforma fue un abuso con el indio. ¿Qué cosa? España empezó a producir. Se dieron cuenta, era que fue estúpido el vivir solamente de la minería, de los recursos, de oro, plata. Vamos a manufacturar. Fomentaron su industria, pero no con máquina. Inglaterra recién está pasando su primera revolución industrial con maquinaria. En España no, la industria manufacturera a mano, pero al menos es industria. Lo malo que no tenían dónde venderla, decidieron que el indio sea quien la compre. La primera reforma fiscal fue la creación de los repartos mercantiles. Obligaron al indio a comprar mercadería venida desde Europa, pero ¿de dónde? Él tenía que ver dónde demonios conseguir la plata. Así es que ellos iban a estancias ganaderas, fondos agrícolas, a minas, de acuerdo, latifundios, a los mercados, las plazas donde hacían construcciones, a vender su fuerza de trabajo. Por favor, patroncito, no quiere mano de obra, le puedo trabajar en esto, por favor, por unos pesos, para que pueda comprar sus repartos mercantiles. Ya, pues eso terminó en abuso. O sea, claro, indio, ven, trabaja, necesito justo una cosecha por acá. Pero le pagaban una miseria. Así que los que salieron ganando fueron los que explotaron esta mano de obra barata. ¡Qué chévere! Hacendados, mineros, la hicieron linda. Los más explotados fueron los indígenas, molestando a muchos caciques y generando gran descontento en el indio y odiando al corregidor. ¿Te das cuenta? Vas a ver que la rebelión de Tupac Amaru
Fue por diversas razones, pero una de las más importantes fue justo contra estos repartos mercantiles. Acabada la rebelión, España, pues, teniendo otra, que surge otra rebelión, elimina. O sea, mira, una reforma borbónica creó los repartos mercantiles y ya casi al final las mismas reformas borbónicas eliminaron los repartos mercantiles. Así que no te asuste, que no te, que no te parezca contradictorio que la reforma borbónica cree los repartos mercantiles y también los elimine. Fue en el marco también de los Borbones. Estancos y aduanas. ¿Qué fue eso? El Estado, para tener más ingresos, decide vender directamente productos de primera necesidad. El Estado controla ahora el comercio de la sal, por ejemplo, el comercio de ¿cómo se llama? De carne, el comercio de vino, productos que sí o sí se vendían, sí o sí se compraban. Con esta no es la primera vez, en la República también varias veces se crearon estancos. Un estanco es un impuesto a un producto de primera necesidad, como la sal también, por ejemplo. Ya, y aduanas internas, normalmente las aduanas se cobran en los puertos a productos que se importan y exportan, pero habían productos importados que también se vendían en el interior, e deciden cobrarles también ellos impuestos. A la profe que fue. Sin embargo, los impuestos que más subieron fueron dos, la alcabala y el almojarifazgo. ¿Qué fue la alcabala? Un impuesto, yo digo, es un peregrinato, ¿no? Un impuesto a la compra y venta de productos en los mercados, lo que hoy día es IGB, no generan las ventas. Y la almojarifazgo lo que hoy día son aduanas, los impuestos que se cobran en los puertos por importar y exportar. Fueron los que más subieron, sobre todo la alcabala, del 2 al 4 y al 6%. Obvio que eso quedaron asados los comerciantes. Lo más grave también es que los caciques que también sonaron impuestos fueron obligados a pagar impuestos. ¿Y ellos a qué se dedicaban cuando no pagaban impuestos? A ser arrieros, a ser comerciantes. Así que estuvieron perjudicados. El visitador que vino aquí a aplicar esa alza de los impuestos fue Areche. Y uno de los indios que más se opuso fue Tupac Amaru, pues fueron enemigos. Se enfrentaron directamente a la mano. Ya, y otra medida también, una medida fiscal. Areche decide ampliar el impuesto a otros sectores sociales, a otros, claro, a mestizos, mulatos, ambos, a las castas, que también paguen el tributo indígena, que antes solo pagaba el indio por ser indígena, ahora también lo pagarán las castas. Claro que quedaron recontrasados, pues sí, pero varias protestas de indígenas contra este tipo de medida. Al final vas a ver que la reforma fracasa y los mestizos mulatos ambos fueron exonerados del pago de ese impuesto, al final. Y una última reforma económica fue la llegada de la misión Northbridge. ¿Y qué fue eso? España tuvo un sueño de otra vez reaperturar, hacer que la minería vuelva a flote otra vez. La vez había recordaba cuando la minería era la principal fuente de ingresos. Por ahí, de acuerdo, un extranjero los asesoró, les dijo que lo que había que hacer era innovar con tecnología minera para aumentar la producción. 11 años duró la misión Northbridge y no se tuvo los resultados esperados. No, más se gastaba en tecnología, que no se puede hacer nada. Si la producción es la misma, si las minas no tienen plata, no vas a sacar con tecnología plata de donde sea. No, así es que pronto fue abandonada la misión Northbridge. Consecuencia de estas reformas económicas. Económicamente, te dije que hubo resultado. España, se llenó de plata. Claro que sí, así es que a nivel económico, a nivel político, bueno, el problema fue lo social, se generaron un fuerte descontento. Cierre la Casa de Contratación. Recuerda que la Casa de Contratación fue una institución creada para regular el monopolio comercial. Ya que se eliminó el monopolio comercial, no tiene sentido que funcione la Casa de Contratación. Fue cerrada. Fortalecimiento económico de las élites criollas en los nuevos puertos. Te dije que los criollos del Callao quedaron contra picones. Se crearon nuevos puertos, ya no, o sea, el puerto del Callao perdió su influencia sobre el resto de Sudamérica. Ahora surgen nuevos puertos y nuevas criolladas en esos puertos que se volvieron ricos. ¿Quiénes quedaron picones? Los del Callao. Fin del monopolio comercial, ¿de acuerdo? Y de la piratería, ya no es un gasto para España. Qué chévere. A ver, responde Chancón Chancona. La guerra de sucesión española culmina con el Tratado de Utrecht, que establecía dos cosas, ¿recuerdas? A ver, dime. Uno, el compromiso de que España y Francia no unirán sus coronas. Lo segundo, ¿recuerdas? Vamos. ¿Cuál fue el otro compromiso? España con Inglaterra. Vamos. Una formulación de incursión inglesa en el comercio virreinal. Oh, tranquila, claro, o sea, permitieron en cierta forma que Inglaterra comercialice con sus colonias de a pocos, ¿no? De a pocos. Claro que así es la respuesta.
Esta otra. En el siglo XVIII, la corona española comenzó a desarrollar una política industrial. Para ello dictó una serie de medidas que apuntaban a dinamizar su economía con el fin de captar mayores ingresos. Así, por ejemplo, se estableció el comercio libre, legalizó el reparto de mercancías, aumentó las horas de trabajo de los esclavos, etc. Finalmente, el establecimiento del comercio libre en 1778 determinó. ¿Te recuerdas con esa medida quiénes se beneficiaron, quiénes se perjudicaron? A ver, Chancona. Con el comercio libre. Aquí Decadencia del puerto de Callao. del Callao, creo que es Chocoyao, decadencia del puerto del Callao, claro, ¿no? Y empieza el auge de otros puertos, ¿verdad? Muy bien, Chancona. En el siglo XVIII, la monarquía española realizó las reformas borbónicas. Entre los objetivos estaba aumentar los ingresos a través de una mayor recaudación fiscal. Para ello realizaron reformas comerciales y fiscales, que permitió una mayor recaudación. Los impuestos que más incrementaron con las reformas borbónicas fueron, a ver, ¿qué impuestos son los que más incrementan con la reforma borbónica? Almojarifazgo y alcabala. Oh, el almojarifazgo y el alcabala, muy bien, monstruos, muy bien. Casita. El navío de registro se estableció con ¿recuerdas? Primero fueron los navíos de permiso y luego los de registro. ¿A consecuencia de qué se establece? ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas que todo eso desencadenó finalmente el libre comercio? Porque era costoso, ¿qué cosa? Algo era muy costoso mantener, así que tenían que implementar cambios. Vamos, Chancón. Está fácil. ¿Por qué implementar navío de permiso, navío de registro? Nada. Vamos. Vamos, Chancones. Me cansé de esperar. Se decreta todas estas medidas con el Tratado de Utrecht para buscar una salida a algo que era costoso, algo que ya no podían mantener. ¿Qué cosa? Control de Portobelo por los piratas ingleses. No, Portobelo era un puerto. Es que ya no era rentable el monopolio comercial, te dije, era muy costoso. Los navíos de permiso, los navíos de registro y finalmente el libre comercio, todas esas medidas fueron para facilitar que los costos por el monopolio pues no sean tantos. Al final eliminan el monopolio y declaran libre comercio. Estas medidas, navíos de permiso de registro, fueron paulatinas para llegar hasta el libre comercio finalmente con Carlos III. Entonces la respuesta es amorcito. Muy bien. Ahora las últimas reformas borbónicas, ¿cuáles, profe? Las sociales. ¿Por qué aplicar reformas sociales? Mira, también era por intereses económicos, pero la medida fue social, por eso se pone como una reforma social. El interés era económico, la causa, diga, el interés, medida era económica, pero la reforma fue social. A ver, profe, ¿cuál fue? Para rebeliones indígenas, uno, sí, evitar rebeliones de indios. ¿Por qué, profe? Porque ya eran muy costosas las rebeliones indígenas y tenían miedo de perder sus colonias. Vas a ver, tomarán medidas como limitar el derecho de los indios, de los caciques, prohibir la literatura peligrosa, recordar cualquier cosa que engrandezca el pasado inca, pero también la riqueza que tenían los jesuitas. Claro, ellos tenían elevado poder económico y social, manejaban la educación, eran dueños de grandes negocios de tierras, tenían mucha riqueza aquí en las colonias. España quería apropiarse de sus riquezas. Necesitó un pretexto para sacarlos, encontró un buen pretexto. Ahí en España el motín de Esquilache, un amotinamiento de orden religiosa contra el rey, pero donde los jesuitas fueron los que menos participaron.
pero fueron los que más fueron culpados. Y el otro pretexto, que ellos le debían mayor obediencia al Papa que al rey. Y el rey no podía permitirlo. El mismo doña mando yo, por caso. Bueno, entonces, profe, ¿qué tipo de medidas se tomaron? Medidas religiosas contra los jesuitas y medidas culturales contra los hindúes, por ejemplo. A ver, ¿cuáles fueron las medidas religiosas? Fue orden del rey Carlos III y aquí en el Perú gobernaba Mari Juñé, conocerá esa orden llamada la pragmática sanción. Simplemente expulsarlos de España y de todas sus colonias. Te lo juro, los botaron a patadas con todo lo que tenían solo en sus bolsillos, nada más. Sus riquezas, tierras, propiedades, dinero, joyas, sus negocios, que eran educación, colegios menores, colegios mayores, colegios a nivel de universidades, se los botó a patadas, te lo juro, en 1767. Imagínate, lo resintió. Y muchos miembros del clero de otras zonas religiosas también quedaron molestos porque tenían negocios con ellos. Pues sí, terminó convulsionando. Es como si, colócate, el Estado peruano hiciera votar a quienes de acá, pues colócate, no a los venecos, sino a gente poderosa, a quien puede decir votar. Ya, a todo aquel que tiene negocio de que, a ver, de que se me ocurre que estén haciendo plata y sean así ilegales. Más, no ilegales, sino que sean muy ricos y no quieran apropiar su riqueza. Fue como en la época de Velasco, cuando expropiaron los medios de comunicación, ¿sí? Los canales de televisión. Así, simplemente a la prepo. Profe, pero qué bacán, pues, porque hay una prensa basura. Sí, pero imagínate, ahora la radio y la televisión va a ser controlada por el gobierno, full flor al gobierno y demás. Atentado contra la democracia, va a aparecer cada sector que diga tal cosa. Uy, casi se cae esto. Bueno, generó aquí en la época de los Borbones mucha crítica a su gobierno, pero se quedaron con sus riquezas. ¿Y qué hicieron para administrar sus riquezas? ¿Qué hicieron para vender sus tierras, sus propiedades? Crearon la oficina de temporalidades, ¿de acuerdo? Para vender sus tierras. Y ahora, con sus negocios de educación, ¿qué hicieron con sus alumnos que tenían? Decidieron una medida cultural. ¿Cuál? Crearon una institución para enseñar a esos alumnos que se quedaron sin profe. Lo llamaron el Real Convictorio de San Carlos. Funcionaba en lo que hoy día es la Casona de Lima. Lo curioso es que ahí pusieron a enseñar a criollos. ¿No ves que no había profesores para traerlos desde España? Que los criollos enseñen. Lo malo es que los criollos ya tenían en mente otro tipo de ideología. Habían leído a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire. Empezaron a enseñar la ilustración, ¿sí? Ideología ilustrada. Así que se puede decir que España le salió el tiro por la culata. Votó a los jesuitas, que eran ricos, se quedaron sus riquezas, pero ahora, en su lugar, los criollos empezaron a enseñar crítica contra España. ¿Qué te parece? Bueno, se prohíbe la difusión de elementos culturales indígenas. Eso fue por las rebeliones indígenas. Se prohibió cualquier uso de indumentaria o símbolo incaico. El uso de cumbi, el uso de chacana, el uso de mascaipachas, el uso de vestimenta indígena, el uso de cualquier indumentaria que sea motivo de engrandecer a los incas. Incluso prohibieron literatura peligrosa. Se prohibió leer el Ollantay, los comentarios reales, su narración de los incas, cualquier cosa que engrandeciera. Se prohibió hablar de mitos andinos, que el Incarri, que el Yanahuara, cualquier mitología andina fue prohibida. Y a los caciques les quitaron todos sus privilegios. Fue paulatino con el correr del tiempo, todos sus privilegios. Incluso sus títulos de nobleza también fueron negados. No, qué feo. Ahí está. Consecuencia, profe, de estas medidas, desarticulación de las élites civiles. Sí, ya no había líderes indígenas. Ya no tenía líderes, acabaron las rebeliones indígenas. Ahí vamos a ver ahorita las rebeliones, pero fueron paralelas. Estas medidas pues fueron tardías, ¿no? Descontento en la autoridad clerical. Sí, el clero quedó descontento con el rey. No todo el clero, pero varios sectores y órdenes religiosas quedaron odiando al rey. A ver, Changón, señale una de las causas para la expulsión de los jesuitas del virreinato. ¿Por qué los votaron? Yo te dije. A ver, dímelo. Pero habla esta vez, habla. Por Vamos. tomar el control de sus bienes materiales. Claro, puede apropiarse de su riqueza, ¿sí o no? Muy bien, así de simple. Tanto les cuesta hablar. Terminamos reformas borbónicas, ¿de acuerdo? De todas las reformas, sus categorías, sus causas,
consecuencias, toditito. Principales personajes, el primer rey que aplica reformas, Felipe V de Hamburgo, ¿recuerdan? El Tratado de Utrecht, y el último, Carlos III, el libre comercio y la expulsión de los jesuitas. Recuerda que envió a Areche para aquí, para el asa de las alcabalas, por ejemplo. Bueno, provocó mucho descontento, de ahí que está ahí las rebeliones indígenas. Las más fuertes, hubieron varias, de menor importancia, como la de los hermanos Catari, los curacas Campas, Fernando Ignacio Torote, pero la más importante, la de Juan Santos Atahualpa, se inicia en el 42, y la última culmina en 1783, la de Tupac Amaru II, ¿cierto? La de sus seguidores. Bien, hablemos entonces de las rebeliones indígenas rapidito con un cuadrito, ¿de acuerdo? Para resumir este hecho. Estate atento, tenemos que apresurarnos, si no, no va a alcanzar el tiempo. A ver, profe. Empecemos por Juan Santos Atahualpa, ¿de acuerdo? Este personaje había sido educado era un curaca, o sea, cacique y descendiente de antiguos curacas, educado por jesuitas, era talentoso desde niño, vieron que era un niño genio, aprendió 5 idiomas, lo llevaron a Europa muchas veces, contactó con gente de peso, estuvo en África acompañando en sus viajes a los jesuitas. Talentoso, se cree que entró en contacto con ingleses ya más grandes, llegó a acuerdos con ellos. Terminó asimilando muchas cosas europeas, entre ellas la situación del negro. Para él el negro, por ejemplo, había nacido para ser esclavo, ¿sabías? Eso es lo que no creas que todo era libertad, igualdad para él. Había asimilado alguna cosa, pero hizo una gran rebelión, porque estaba molesto como trataban los españoles a su gente, sobre todo ahí en la ceja de selva, en el Gran Pajonal. Y es donde está ahí en su rebelión, ahí en la ceja de selva de los departamentos desde Junín, yéndose por el norte, pasando por Pasco, por Huánuco, hasta San Martín. Su foco estaba en la región del Cerro Perené, Cerro La Sal, en la ceja de selva de Junín, por si acá. Como pueden ver, su rebelión duró 14 años y no fue derrotado, ¿eh? Nunca, no, pero tampoco su rebelión tuvo éxito. ¿Cómo acabó? Ya vas a ver. ¿Qué carácter tuvo su rebelión? Un carácter mesiánico. Se proclamó líder. Lo llamaban Apu Inca, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quería restaurar un Tahuantinsuyo mestizo, ¿sí? Es el nuevo sucesor de los antiguos incas. Juan Santos Atahualpa se hizo llamar, él era Juan Santos nada más. Se hizo llamar Juan Atahualpa o Apu Inca, el libertador de la gente ahí en la ceja de selva. Causa, profesor, de su rebelión. Ya, la primera para ambas rebeliones, la de Tupac Amaru y la de él, la misma, ¿no? La aplicación de la reforma borbónica, porque le quitaron muchos privilegios. Pero además tiene sus causas particulares. Juan Santos Atahualpa odiaba el abuso de los curas franciscanos y agustinos en la región de la ceja de selva contra los indios del lugar, porque los hacían trabajar gratis en sus talleres textiles llamados obrajes y fomentaban la explotación española del lugar usando mano de obra indígena en las minas de sal. Varios hicieron plata con eso. Él sabía que esa no era la función de los franciscanos, pero hacían dinero con ello. Terminó odiándolos, ¿no? Inició su rebelión con ellos. Por eso, la gente que lo apoyó fue la gente de la ceja de selva, los que trabajaban en esos obrajes, los indios explotados. ¿Quiénes, profe? Los inichires, los conigos, los achánicas, los boras y sobre todo los indios campas de la selva. Antes que él se rebele ahí en el Gran Pajonal, ¿hubieron otras rebeliones? Sí, por ejemplo, la de los curacas campas, padre e hijo, Fernando e Ignacio Torote, por si acaso. Bueno, aunque dudo que te pregunten los hechos particulares sobre rebelión, vamos a verlos rapidito, ¿de acuerdo? Él inició una guerra de guerrillas, ¿de acuerdo? Ahí contra las misiones franciscanas, acabó matando franciscanos, también sin asco, ¿eh? Cualquier puerto avanzado o asentamiento español también era invadido por su gente. Atacaban, se replegaban, atacaban, se replegaban. Por eso era difícil derrotarlos. Una de las batallas más famosas fue la batalla de Quimire, en 1743. ¿Quién gobernaba aquí el Perú? El virrey entonces era Miguel Manso de Velasco y después Antonio de Mendoza, pero Antonio Octavo de Mendoza. Sus apelativos, ¿no? El conde Superunda y el marqués de Villagarcía. ¿Sabes por qué también no lo derrotaron? También, pues más piñas, terremoto en Lima, un terremoto alucinante. Justo hoy, un día como hoy es 28, ¿no? Un 28 de octubre, si no me equivoco, fue en 1746, fue un terremotazo, 8.9, 8.8 grados creo que fue. Terrible, uno de los más fuertes que pasó
El virreinato, que hubieron 3 terremotos en la vida durante todo el virreinato. El más grave fue de ese año. Así que el virrey estaba en todas las obras de reconstrucción y las noticias hablaban de una rebelión en la ceja de selva. Por eso poco pudieron hacer por su rebelión. Un buen contexto vivió él. Se dice que un cura franciscano logró hacer una entrevista. Bueno, ¿cómo se sabe eso? Él en su memoria, no creas que fue una entrevista periodizada o algo parecido. No, sino que entre sus tantas matanzas que hacía de curas franciscanos, pues los indios protegieron la vida de uno, ¿no? A él no lo mates. ¿Cómo habría sido? Pues solo se supone. Saber, lo protegieron, no, él no mates, él es bueno con nosotros, ya, así que respetó su vida, pero él pues le reclama, ¿no? ¿Por qué matas a mi gente? ¿Por qué matas a los curas? ¿Quién eres tú? Y se dice que José Atahualpa le dijo, no me acuerdo quién era, le habló de su plan, su objetivo, y luego Santiago Vázquez Caicedo, que es este sacerdote franciscano, hizo sus memorias y dijo haberlo conocido, ¿de acuerdo? Y que él contó, pues sabemos mucho de él. Gracias a estas crónicas de Santiago Vázquez Caicedo conocemos a José Atahualpa, sabemos cuál era su meta, instalar un Tahuantinsuyo mestizo, dirigido por indígenas, por él a la cabeza, ¿no? Pero que también acepte mestizos, mulatos, ambos, pero sin españoles, y ya nunca menciona nada del negro. Es lo curioso que te dije, pues terminó asimilando esa realidad. Su plan era ir desde la selva y ir hasta la sierra y botarlos, ¿no? Hacia la costa, que se largue. Dijo que también tener aliados, tener amigos, por eso algunos historiadores suponen que por esos años en la costa peruana, curiosamente, navegaba una expedición inglesa, la de George Anson. Era un almirante inglés. Era raro ver pues almirantes que no eran piratas navegando en las costas, como si esperaba una señal, como si esperaba algo, como si hubiera recibido, no sé, un mensaje anterior. Quizás, no digo que él estuvo en Europa, quizás habría negociado con los ingleses un trato para que los ingleses lo apoyen en la lucha contra los españoles, si es que ellos veían que los indios estaban rebelándose de manera masiva en la colonia, pero nunca vio nada George Anson. Y es que él nunca salió de la selva. Su gran intención de avanzar hasta la sierra y la costa nunca tuvo éxito. ¿Cómo acabó su rebelión? Pues como debió acabar, suponen, ¿no? Con su muerte. Se murió de algo, pues más que de viejo, una enfermedad posiblemente. Su muerte acabó con su rebelión. No hubo otro líder de su talla. Ah, ya. Consecuencia, profesor rebelión. Aunque su rebelión no tuvo éxito, como te dije, dejó algo bueno, pues los españoles, temiendo una rebelión similar en la ceja de selva, prohibieron misiones franciscanas en el lugar. Además, que prohibieron que curas tengan negocios de obrajes o algún tipo de explotación que no sea evangelizar. ¿Qué te parece? Bueno, ya. Ahora vayamos con la más importante, la de José Gabriel Condorcanqui Noguera, que tú conoces como Tupac Amaru II, ¿cierto? Ya. Si hablamos de tecnología, duró menos tiempo, con el Atahualpa solamente 3 años, del 80 al 83. Donde se ve la profe, su foco fue en Tinta, Cusco, inicia su rebelión, pero llegó a extenderse, pues, mira, si hablamos geográficamente, por el norte hasta Ecuador, por el sur hasta Argentina. ¿Cómo así? No su rebelión propiamente dicha, sino su accionar rebelde generó más rebeliones que llegaron hasta Quito, Ecuador, y por el sur hasta Argentina. Paralelo a los se enteraron de la rebelión y otros indios también iniciaron movimientos rebeldes. Fue generalizada. No todo estaba dirigido por él, pero su rebelión de sus seguidores llegó hasta el Alto Perú, o sea, hasta Bolivia. Tan grande fue la rebelión en Sudamérica que hasta en Europa se enteraron. ¿Sí? Sabes tú que hay criollos, ingleses. La noticia llegó, pues, llegó como reguero de pólvora, que hay un indio rebelde. Y claro, pues los rumores aumentaban esa situación, que ya pronto va a hacer caer a los españoles, que era grande, que era muy fuerte, que era mesiánico. La noticia llegó hasta Europa. ¿Sabes tú que un jesuita expulsado, más te voy a hablarte, se enteró de esa situación y pidió ayuda a los ingleses para que envíen tropas y lo apoyen? Pero ya era muy tarde, el hombre ya había sido capturado y ejecutado. A la profe. ¿Qué carácter tuvo su rebelión? 2. Carácter mesiánico, igual que Gonzalo Atahualpa se proclamó sucesor del famoso Tupac Amaru. ¿Te acuerdas cuando mataron a Tupac Amaru en la época de Toledo? Se creó el mito del Incar, ¿no? Cuando sus partes de su cuerpo que fue descuartizado se juntarían, el Inca reviviría y se vengarían los españoles. Pues él proclamó ser la resurrección de Tupac Amaru. ¿Qué te parece? Así que un Mesías, un Salvador. Y multiétnica, porque consiguió el apoyo de muchos sectores sociales. Así ya vas a ver por qué. Bueno, causas también de la reforma borbónica lo afectan, quitando sus privilegios.
además del abuso de los corregidores, con los indígenas, cobrándoles sobre tasa, en los impuestos, recortándolos en la mitad minera. Los indios terminaron odiando, sobre todo por dos cosas. Recuerda el alza de las acabalas, que fue una reforma borbónica específica, y los repartos mercantiles que hicieron que más odien a los corregidores, ¿cierto? Dije que su rebelión fue multiétnica porque fue apoyada por no solo indígenas, sino por negros, por mestizos, mulatos, ambos, y hasta por criollos. ¿Cómo así, profe? Los indios, bueno, ya sabes, se proclamó la resurrección de Tupac Amaru. Los indios lo siguieron porque el indígena era un indio noble, un cacique. Los negros, mira, aún esos lugartenientes, era el negro Antonio Britas, que había sido esclavo de Arriaga. Muchos negros fugitivos y marrones lo apoyaron, porque él decreta la abolición de la esclavitud. Obvio que no tenía la autoridad para hacerlo, pero al iniciar una rebelión y proclamarse inca, ¿de acuerdo? En un Tahuantinsuyo renacido dijo, no habrá esclavitud. Así que decretó pues, que el negro no sería esclavo. Uy, muchos negros lo apoyan. Igual fue con las castas, no te dije que Areche, ¿de acuerdo? Creó una norma obligando a las castas a también pagar el tributo, igual que el indio. Él exoneró a las castas de pagar cualquier tipo de tributo. Por eso pues, muchas castas lo apoyaron, porque estaban a favor de su medida, ¿de acuerdo? Profe, y los criollos, ya, mira, los criollos, su apoyo fue algo muy especial, el apoyo a Tupac Amaru. No era por él. Es cierto que muchos criollos lo conocían, no ves que él era comerciante y los criollos comerciantes también intercambiaban productos y él era riego, también transportista. El apoyo económico que le dieron a él, ¿de acuerdo? No fue para que su sueño tenga éxito, para que renazca un Tahuantinsuyo y él sea el líder. Era para que España recapacite, el apoyarlo a él para que luche contra España, era para que España se haga la piche de miedo y recapacite, ¿no? No, todo esto está pasando por la reforma borbónica que apliqué. Mejor retrocedo en las reformas y vuelvo otra vez a la versión antigua. Era el hecho, o sea, apoyarlo para que España se dé cuenta de lo que estaba haciendo y logre retroceder en sus reformas. No era para que Tupac Amaru tenga esto. Es bastante probable que los criollos hayan sabido desde un inicio que él iba a fracasar, pero al menos España se daría cuenta de su error y tomaría medidas. Para eso lo apoyaron, ¿de acuerdo? No fue porque estén de acuerdo con su ideología indígena, por si acá. Antes que él se rebele, profe, allá en el Cusco, en el Alto Perú, hubieron otros rebeldes en el Alto Perú, sí. Así quienes, los famosos hermanos Catari, Tomás, Damaso y Nicolás Catari, se rebelan, aunque no tuvieron éxito, fue un antecedente importante. Su rebelión tuvo dos fases. La fase de él, que él mismo dirigió hasta que lo matan, llamada la fase quechua o cusqueña. ¿Por qué, profe? Porque él era cacique líder del Cusco, como otros caciques que lo siguieron. Y la fase aymara, ¿de acuerdo? La fase de los nobles del sur, pero que en realidad no fueron nobles. No entiendo eso, profe. Recuerda que los caciques son indios nobles, descendientes de curacas, que al inicio tenían muchos privilegios, por eso nunca se rebelaron. Cuando la reforma borbónica le quitan sus privilegios, empiezan a rebelarse, ya no tenían nada que perder. Decir que Tupac Amaru y otros caciques fueron unos malditos convenidos, porque solo cuando se meten con ellos recién se rebelan, es una estupidez, es una mentira. Tupac Amaru hay pruebas contundentes de que él también se rebelaba en apoyo del indio. Así cuáles. Recuerda que antes de rebelarse, fue muchas veces a la audiencia de Lima a pedir, de acuerdo, que hagan justicia en el sur, que habían muchos malditos corregidores abusivos con el indio. Pedía que se funde una audiencia en el Cusco, que haga justicia a esos corregidores. Al inicio no le hacían caso, porque una audiencia, recuerda, solo solucionaba asuntos judiciales de españoles, no atendía asuntos judiciales de indios. Si un indio tenía una queja, ¿con quién tenía que ir? A ver, dime, ¿quién era su autoridad? ¿A quién tenía que quejarse? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era la autoridad de indios? ¿Quién era su gobernante? Te hice una pregunta, respóndeme esto. ¿Quién era la autoridad de indios? ¿Quién se encargaba de administrarlos en las provincias? Habla, chancón, Los chancón. corregidores. Claro. Y él era el abusivo. Así que era un círculo vicioso. ¿Ante quién se quejaba el indio si su explotador era el corregidor? Debe ser desesperante, ¿no? Mira, yo que soy indígenas, ¿ah? Aprovecho esto para hacerte un pedido. Tú te sientes explotado a veces, no sé, voy poquito sin estudiar, no seas Elisa, hacen por tu bien. Solo ponte en lugar de esos niños, te hablo pues 5, 6, 7, 8 años.
Qué triste decir que no menores. Qué triste debe ser su vida, ¿no? Cuando sus padres son los mismos que los explotan. A veces hasta los violan. Qué feo. Un niño, ¿ante quién quejarse? ¿Cómo deben sentirse, no? Si el llamado a protegerlo, a defenderlo, es el mismo que lo trauma. Esas personas deben estar en el maldito infierno. Si tú conoces algo al respecto, denuncia. Eso no se perdone, lo peor que puede haber. Que el destinado a defender, a protegerlo, a amarlo, es el que lo termina explotando y abusando de él. Algo así debió sentir, imagino, el indio, cuando su supuesta autoridad, su supuesto protector, era el que primero que lo explotaba. Por eso que Tupac Amaru quería eso, ¿no? No, ¿a quién denuncias? Estamos utilizando un corregidor, pero ¿qué he cometido? Cometemos con los indios. Ah, ya, nosotros no solucionamos asuntos de demandas de indios, pero él quería que vean a ver, ¿cómo se llama eso? Ese vacío legal, ¿de acuerdo? No sé cuál es la palabra correcta, ¿de acuerdo? Esa irregularidad. Había algo que no funcionaba. Estaba mal, pues si el indio quiere quejarse contra el corregidor, ¿ante quién va? Sí, o sea, no tiene ante nadie. Claro, un vacío legal. Y sí hay varios, por eso es que se han creado cada vez más instituciones, hoy día también la Defensoría del Pueblo, en teoría. Porque existe, algunos dicen, es pura basura. Sí, para eso están los jueces, los fiscales, pero hay jueces pues corruptos. Pues está la Defensoría del Pueblo. Ya, entonces faltaba algo que se cree, él pedía que se cree una audiencia en el Cusco para que escuchar la demanda contra español. Yo vengo a denunciar un español. Entonces ya recibieron sus denuncias, pero nunca le hicieron caso. ¿Ves? Entonces sí pedía justicia para el indio también, está demostrado. Así que historiadores extranjeros que rajan bueno, no rajan, sino que la causa principal no era el abuso de los corregidores, sino el alza de las alcabalas. Imbécil, ¿de acuerdo? Sí, también es una causa, pero no es la causa más importante. Él también defendió a su gente, por si acaso es todo un personaje que se Gabriel Conotanqui, no un convenido como quieren presentarlo algunos historiadores y documentales incluso, pero no son de acá. Son documentales argentinos, chilenos, incluso extranjeros como españoles también. Bueno, mira documentales, oye, está en YouTube, sigue páginas, artehistoria.com, es un canal español, y habla también de eso. Bueno, ya, aquí estaba, vamos a ver la fase de Tupac Amaru, de hechos importantes, ¿de acuerdo? Su rebelión inicia secuestrando y ejecutando al corregidor de Tinta, el más abusivo de todos, Arriaga. El hecho de matarlo, y estaba pintando su rebelión como algo revolucionario, por eso muchos hablan que no fue una rebelión, sino una revolución lo que le iniciaba. Una serie que ya no había negociación, ha matado a una autoridad, no hay posibilidad de negociar. Menos mal tuvo un triunfo en la batalla de Sangarará, derrotó a Tiburcio Lanta, y su error vino ahí, debió a tiempo tomar la ciudad del Cusco. Su esposa se lo dijo, pero queriendo buscar apoyo de los caciques de Puno, viaja al sur, de los caciques aymaras. ¿Y por qué? Para tener, ellos eran ricos también, pues tenían cierta fortuna, influencia en los indios del sur del Alto Perú. Quería su apoyo, pero nunca obtuvo nada, porque había, y ahí viene la principal razón, hay varias causas de su derrota, de su fracaso, varias. La primera es la división que había entre los mismos caciques, no todos lo apoyaron, y hubo otros que lo traicionaron, no es lo mismo. Por ejemplo, acusan a Pumacahua de ser un traidor. Pumacahua desde el arranque, desde el inicio se opuso a él, se puso al lado de los españoles, así que no hay ningún traidor. Él tomó su posición desde un inicio, apoyar a los españoles. En cambio, traidor es aquel que le sonrió, le dijo, te apoyaré, y a la larga lo delató. Estuvo en su contra, ese es un traidor. Así fue Ventura Landaeta, Alejandro Rosas, Pedro Choquehuanca. Ellos fueron traidores. Pero Pumacahua no. Bueno, peleó al lado español, llámalo si quieres, contrario, pero no fue un traidor. Más adelante recién ya se revela contra los españoles. Pero el pueblo no tuvo apoyo porque estaban divididos los caciques, le tenían bronca a los cusqueños. Esa rivalidad viene desde atrás, desde la época de los incas, entre quechuas, aymaras, collas, lupacas, pacajes, los huancas, los chachapoyas, una broncaza étnica alucinante que no superaban, mira. Y además también esa bronca se había incrementado por las rutas.
eran arrieros, pues algunos cubrían rutas comerciales que otros también cubrían. Pues, los comerciantes sí tienen bronca. ¿No te ha pasado por tu barrio? Tú pones un negocio, colócate una bodega. Y adivina, tu pata del frente, su viejo también pone bodega. Maldito, no, ya inicia la bronca ya. Colócate que sigan haciendo patas. Pero tu viejo, al ver eso, cambia de rubro, pone una ferretería. ¿No? Y el otro también pone ferretería. No, pues ya se pasó de vueltas, ¿no? Si fueron amigos toda la vida, ya se fue al diablo la amistad, ¿verdad? Si el negocio quiebra amistades, te lo digo por experiencia, hasta familias se pelean por negocios. Imagínate ellos, se dedicaron al arriaje, al transporte y al comercio, se de lo más bronca entre ellos. Había fuertes rivalidades que nunca lo superaron. Otras causas, fallas tácticas y estratégicas como la que tuvo, pues no tomó a tiempo la ciudad de Cusco. Bueno, y miles de razones más. También pues los pertrechos. Es cierto que hubo apoyo económico. Tomás Santito Condemaita, la cacica de Acos, vendió todas sus tierras, compró fusiles, pero faltaban, pues el regimiento español estaba mejor armado, aunque ellos superaban en número. Se dice que lideró a más de 70.000 indios en su momento, ¿ah? Así que era un buen ejército desarmado, algunos sin pertrechos, pero un buen número de indios. Ya, pero fue derrotado en Chicacupe gracias, de acuerdo a la acción coordinada de José del Valle y el visitador Ariche, que supo sobornar a varios caciques para que se pongan del lado de los españoles, entre ellos Pumacahua. Bueno, pero logra escapar. Él y su familia, sin embargo, ahí sí fueron traicionados por los personajes que te dije. Delataron a su esposa, a sus hijos, su ubicación, y a él también, aunque escapó cruzando el río Urubamba nado, lograron capturarlo. Ejecutaron a ellos, principales líderes. ¿Saben la historia cómo, no? A su esposa quisieron ahorcarle en el garrote, al final la mataron de patadas en el vientre. A él lo torturaron, le arrancaron las uñas a su esposa, a sus ojos, a su familia, mataron a su hijo en su delante. Al final a él, ya saben, intentaron descuartizarlo con 4 caballos, no pudieron, así que lo decapitaron primero y luego ya lo descuartizaron así. Y con hacha cortaron su cuerpo en 6. A la profe que fue, lo clavaron en estacas. Curioso. Acabó de la misma forma que Tupac Amaru, el primero, del cual él dijo ser sucesor, su reencarnación. Lo casa lo que es la historia, ¿no? Ironías de la historia. Bueno, pero muchos de sus cabecillas no fueron capturados. Claro ejemplo, ¿sabes cuando fue al Cusco? Perdón, cuando se fue a Puno a buscar apoyo de los nobles Aymara, los caciques no le dieron. Sin embargo, algunos indios comunes sí le dan su apoyo, entre ellos Julián Apaza. Julián Apaza continuó la resistencia en el Alto Perú, pero él no era noble. Sin embargo, no hizo una gran resistencia. Buscó el apoyo de nobles que tampoco le dieron. No lo apoyaron simplemente porque no era noble. Basuras, no. Él se hizo llamar Tupac Catamiray, tienes a Tomás Santito Condemaita, la mejor colaboradora, sin lugar a duda, de Tupac Amaru. Y en la fase aymara, Julián Apaza se hace llamar Tupac Katari, ¿de acuerdo? Él y su esposa, bueno, y mucha otra gente, casi 2.000 indios, intentaron tomar la paz 2 veces, pero los españoles se defienden, logran apoyo de pertrechos, lograron un regimiento de refuerzo militar y lograron derrotarlo finalmente. A él lo descuartizaron con 4 caballos y lograron hacerlo. Y a su esposa la colgaron, a Bartolina Sisa, todo un personaje. Bartolina Sisa, ¿sabes tú que en Bolivia celebran el Día Internacional de la Mujer Indígena? ¿Sabías? El día que ella falleció. Lo caso. Bueno, tras la muerte de él, en 1782 fue, ¿de acuerdo? Digo, Cristóbal Tupac Amaru continuó la resistencia. ¿Dónde, profe? En el Alto Perú. Pero él, ¿de acuerdo? Logra pactar con los españoles. José del Valle, mismo que derrotó a Tupac Amaru en Chicacupe, le ofreció un indulto si se rendía y aceptaba la autoridad de España. Así es que la secta firma la paz de Sicuani con los españoles, pero una trampa. Ahí la capturaron principales cabecillas y líderes que quedaban y lo hicieron, pues. Él pasa la peor de las muertes. Así, como profe, fue, mejor no te digo, de acuerdo, lo averigua, de acuerdo, pero la peor de todas. Averigua, quieres saber 15 de la molestia. Y para la siguiente semana averigua cómo murió Diego Cristóbal. Fue recontra feo. Solo te digo que antes de morir se desmayó 2 veces por el dolor. A ver, te reto que lo investigues. Consecuencias, profe. Eliminan los corregimientos y crean las intendencias, claro, pero fue después de la revolución Tupac. Después, justamente para evitar pues más rebeliones y abusos, se eliminaron. Pero ya te dije, ¿no? No es que no era el amor al indio, sino para un mejor control.
Las intendencias solamente fueron 8, mejor de controlar. Se prohíbe literatura y costumbres indígenas, también fue una reforma borbónica. Se tomó esa medida para evitar pues, que los indios continúen rebelándose. Se funda la audiencia del Cusco, mira, tanto que lo pidió Tupac Amaru, de cierta forma tuvo éxito su rebelión, porque muchas cosas que pidió se eliminaron. Corregimientos, se creó la audiencia del Cusco para recabar denuncias, pues, de malas autoridades en eso. Uy, ¿qué fue? Y se eliminan los repartos mercantiles, como sabes, finalmente. Muy bien, Chancones, responde. Se le conoció como Apu Inca. Logró incorporar a su movimiento a nativos, aguaduna, chitivos, campas en una rebelión anticolonial del siglo XVIII. A ver quién. Atahualpa. Juan Santos Atahualpa. Santos Atahualpa, ya bueno, está bien, pero lean completo, lean completo. El ejército de Tupac Amaru II fue multiétnico porque estaba formado por diferentes grupos raciales, todos ellos afectados por las reformas borbónicas. Una de las medidas tomadas por los borbones que afectó a los mestizos, ¿recuerda cuál fue? A ver, chancones, chanconas. Vamos. Impedir ocupar altos cargos militares. No, eso fue los criollos, no, quitando los mestizos. ¿Por qué apoyaron a Tupac Amaru? Yo te dije. Vamos, jovencitos, jovenzuelos. Ser incluidos en el pago del tributo. Claro, pues no quisieron, te dije, Areche no quiso también incluirlos para que paguen el tributo y eso les molestó bastante. Tupac Amaru ofrece exonerarlos, por eso lo apoyaron, ¿sí o no? Líder indígena que luego de la ejecución de Tupac Amaru continuó la rebelión en el sur del Cusco y la meseta del Collao. El general español José del Valle ofreció un indulto en nombre del virrey Jáuregui y el rey Carlos III. El 27 de enero del 82 se firmó el Tratado de Paz de Sicuani, por el cual el caudillo y muchos de sus compañeros de armas juraron fidelidad al rey de España. Sin embargo, poco después fue capturado y ejecutado. ¿Quién? Diego Tupac Cristóbal. Katari. No, Tupac Katari no. ¿No te Diego acuerdas? Cristóbal. Diego Cristóbal fue el último. Tupac Katari continuó, es cierto, pero a él también lo ejecutaron. Diego Cristóbal fue el último, el que acepta firmar la paz de Sicuani. ¿De acuerdo? Ahí también en el esquema. ¿Ves? Diego Cristóbal, paz de Sicuani. Ya. Terminamos los indígenas. Ahí están los principales personajes. Atahualpa, Tupac Amaru y el último, Diego Cristóbal. Pero dije que los únicos contentos no fueron los indígenas, sino también los criollos. Hubieron conspiraciones criollas. Vamos a conocer estos conspiradores. ¿Qué diferencia tiene con un rebelde? Un rebelde toma las armas. Un conspirador toma la pluma, crítica. ¿De acuerdo? No se revela. Bueno, se rebelaron después, pero no ahora. El más antiguo de ellos en 1745 y uno de los últimos en 1820. Uy, bastante tiempo, no conspiraron. La historia lo recuerda como los precursores. Hablemos de ellos. Te dije que hubieron dos grupos, ¿cierto? Los reformistas y los separatistas, ¿de acuerdo? Claro. A ver, profe, quiero conocerlos. Esta diapositiva es para que los conozcas, ¿de acuerdo? Para que sepas qué obra hicieron, qué era importante. Escucha mucho, que no todo lo que te voy a decir está acá en la diapo. Pero es fácil, facilito. A la diferencia, el reformista no quiere cortar con España, pero sí está molesto con la reforma, quiere cambios, nada más. Quiere que se retrocedan en la reforma o apliquen otras. En cambio, el separatista ya que está convencido de que España no va a aprender la lección, ¿de acuerdo? Quiere cortar con España. Ambos son ricos. Otra diferencia es que el reformista era más tío, o sea, son los primeros, más viejos, los que recordaban la época pues de enriquecimiento. En cambio, los separatistas son jóvenes, ellos no han vivido una época buena con España. Son los últimos, son los que dicen, al último apoyan a Bolívar, a San Martín al final. Por si acaso que quieres más diferencias. Hablemos de los reformistas. 1745, Fray Calixto San José Tupac Inca escribe una carta al rey, conocida como exclamación reivindicacionista o reivindicatoria. Le pide al rey mejor trato para el indio. Sea inteligente, majestad. Si usted termina que el indio lo odie, va a generar más rebeliones. Mira, le advirtió a la corona española. Nunca fue escuchado. José Batiján de Carrillo, sacerdote, abogado, de acuerdo, y experto intelectual. Él fue encargado de hacerle el elogio al virrey Jáuregui. Jáuregui estaba acá en el Perú hace tiempo, pero no le habían hecho un recibimiento oficial. Él escribe el famoso elogio.
que más que un elogio fue una crítica. No creas que le menta la madre al virrey, ¿ya? Ya es un elogio oficial, pero lleno de crítica al sistema. Algo como esto, ¿no? Bienvenido sea usted, majestad, ¿de acuerdo? Ah, estas tierras esperaban a alguien como usted, alguien que aplique cambios, reformas. Aquí hay corrupción, aquí hay peste política. Usted con su mano firme y dura haga justicia social. Aquí hay corruptos. Él demandó justicia por la muerte de Tupac Amaru. Tupac Amaru su pata, bueno, tampoco era yunta del alma, pero eran comerciantes. Y dijo, no, este indio solo pidió mejor trato para su gente. Denunció a los malditos corregidores y su abuso. ¿Y qué hicieron? Matarlo. Bueno, sí demandó justicia para los asesinos de Tupac Amaru. Pero es más importante por haber fundado una sociedad, un club de intelectuales destinados a hacer lo que él creía que era necesario para fomentar una nueva sociedad. ¿Qué cosa? Dar a conocer al Perú. Fundó la sociedad Amantes del País, así lo llamó. Y claro, tiene sentido lo que él piensa. Si quieres luchar por tu patria, si quieres luchar por tu nación, si quieres ver que cambie, que mejore, tienes que amarla. Obvio, tienes que amar tu patria, tu nación, tu tierra. Pero ¿cómo vas a amar tu tierra si te enseñan a amar a otra tierra que es España? Así que ellos enseñaron a amar al Perú. Qué loco, estos intelectuales difundieron el movimiento del Perú a través de un periódico. Uno de los miembros prominentes, él es el fundador, uno de los miembros prominentes fue Hipólito Unanue Pavón. Él dirigió este periódico, este documento que tuvo varias ediciones para dar a conocer el Perú. Se llamó El Mercurio Peruano. La importancia de este diario es que difundió conciencia nacional. O sea, quien leía este periódico terminaba amando a su tierra. Oye, qué bacán mi país y no lo sabía. No criticaba a España, no rajaba de España. Tampoco la elogiaba. Pero hablaba del Perú, de su gente, su historia, su pasado, sus tradiciones. ¿Sí? Hasta su astronomía hablaba. Sus fiestas típicas, sus lugares turísticos. Lo más, tú le dices, mejor peruano, oye, qué chévere mi país. Claro, y si algo llegas a conocerlo, llegas a amarlo. Si llegas a amarlo, llegas a pelear por él. Obvio. Es lo que hacen pues las parejas que viven un montón de tiempo. No te he preguntado los abuelitos, mira, tienen 80 años y están casados de los 30. ¿Cómo? ¿Cuál es su secreto? No hay secreto, baboso. Es que siempre se han conocido y se gustaron como son. Seguro se casaron y ellos se conocen desde, no sé, desde la infancia, desde la juventud, se conocieron. Y así es que hay un compromiso entre ellos. Se gustaron como fueron. Así que si tú tienes por ahí, damita, no sé, un pata que te conoce 1 o 2 semanas, te dice, te amo. Fue imbécil, dile, ¿cuál te amo? Si recién me conoce, el baboso. No le creas. En cambio, si tienes un vecinito que te conoce desde chica, niños han crecido, han ido a la escuela juntos, y te ha visto todas tus cosas buenas y malas, te ha visto eructar, te ha visto, no sé, sacarte los mocos, te ha visto gritar como loca, y aún así, mire, está detrás tuyo y te dice que te quiere, pues es bastante probable que sea cierto. Claro, conoce todo de ti. Cuando vengan las épocas de vacas flacas, ahí no estará a tu lado, sí, te conoce. ¿Ves? Así, esa pareja que dura un montón de tiempo, porque se conocen, pues ahí está el secreto para amarse. Ellos difundieron eso, el amor al Perú, ¿cómo? Conociéndolo. ¿Qué te parece? ¿Quieres conocer tu país? No lo conozcas por internet, pues. Viaja. Claro, ya conocer al profesional, pero me refiero a una hora, ¿no? Y vas a ver que te vas a enamorar. Tiene un montón de cosas que ofrecerte. El Perú es lo máximo, pero conócelo. También tiene cosas horribles. Sobre Puno. Puno es chévere, pero mucha gente no sé qué le pasa. Esa gente no se vaya. A Puno, a Julián, a la miércoles, no sé qué le pasa a esa gente. Qué fea vaina. No todos, pero te juro, no sé qué les pasa. Mejor no sigo ya. No sé, chachapollas, qué guapas mujeres dicen chachapollas. Allá los de la tierra de mi viejo, ahí tengo María, que petulantes, los caballeros de León, dicen ahí los de Huánuco, petulantes son, pero sí, qué rica Pachamanca. Dice Junín, la mejor Pachamanca de Perú, mentira, vete
Pitahuano, con la mejor Pachamaca, el pueblo está allá. Te dan todo tipo de carnes en un solo plato. Carne de cerdo, carne de cordero, carne de res, carne de pollo. Es alucinante. ¿Qué parrilla? Nada, como una rica Pachamanca hecha en la tierra allá. Viaja, te vas a enamorar, muchachos. Conociendo. Bueno, importante la obra de los gigantes del país. Hipólito Yrigoyen Pavón no solamente fue director del pueblo peruano, otra más. Estos personajes critican, conspiran, ¿sí o no? No eran imbéciles, son ricos, tienen mucho que perder, por eso conspiran, pero ni idiotas para revelar sus nombres, por eso escribían con seudónimos. Baquillo de Carrillo escribía con el seudónimo de el Cabezón, pero claro, lo ponía en latín, Cefalio significa. Hipólito Yrigoyen escribía con el seudónimo de la estrella que brilla, ¿sí? En latín es Ariosto, es con seudónimo se escribía. Obvio que le pidieron al virrey Gil de Taboada y Lemos la aprobación de este periódico. Y claro que lo dio, lo llaman el amigo de los intelectuales. Hipólito Yrigoyen le gustaron como vara. Él era médico, y era médico del virrey, su médico de cabecera. Fue médico de cabecera de 3 virreyes, de Gil de Taboada y Lemos, de Abascal, que autorizó la fundación de la Escuela de Medicina San Fernando. Él fue director de la Escuela de Medicina San Fernando. Y también del virrey Pezuela. Bueno, también escribe ideas que desde el Perú para darlo a conocer aún más. Lo casa la obra de estos personajes, también colaboró con San Martín, pues ya lo veremos en la independencia. Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyano. Este personaje fue uno de los primeros en tener en la mente las ideas de los ilustrados. Él había leído a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, tenía esa idea en la cabeza. Y adivina, ¿recuerdas cuando expulsaron los jesuitas? Crearon el Real Convento de San Carlos. A él lo pusieron como maestro, llegó a ser rector de dicha institución. Y se encargó que sus alumnos reciban alta instrucción ilustrada. Así es que en sus cabezas sus alumnos empezaron a surgir ideas, pues como todos los hombres somos iguales ante la ley, pues odiaron muchas reformas borbónicas. Leyes como libertad de expresión, libertad de culto. Entonces, ¿por qué demonios existe una inquisición aquí en el Perú que nos persigue por nuestra ideología religiosa? Empezaron a odiarla. Te das cuenta, con la ideología que él enseñó. Él no fomentó, él era un reformista, no quería cortar con España, pero con la ideología que él enseñó a sus alumnos a pensar de otra forma. ¿Sí? Por eso lo llaman el maestro de los precursores. Lo caso. Bueno. Y también fue presidente provisorio del primer congreso. Dionisio Tupac Inca Yupanqui. ¿Qué? ¿Él era criollo o indígena? Es criollo, pero no te cierres, no te cierres con esto. Criollo. ¿Quién era un criollo? Un hijo de un español, hijo de una española. Ya ves, una estupidez, ¿no? Él es un criollo. O sea, si él se casa con una criolla, ¿de acuerdo? Tu hijo pues era criollo, ¿no? Y sin embargo, mira, su hijo no es hijo de español española, los dos nacieron aquí en América. Colócate que este español se casa con este criollo, se casa con una mestiza, ¿de acuerdo? Su hijo ya fue, no, su hijo también va a ser llamado un criollo, porque tiene ascendencia española en las venas. Y así, pues un criollo, él, por ejemplo, era criollo, pero su padre, ¿de acuerdo? Era un criollo y su madre era una indígena. Estaba orgulloso de sus antepasados. Así que no te cierres con eso de que era hijo de español, española netamente. Obvio que los hijos de criollos también eran criollos, sin importar con qué mujer se relacionen. Él era cusqueño, viajó hasta España en el tiempo de las Cortes de Cádiz y participó en esas cortes, llegó a ser diputado por parte del Cusco. Lo caso. Y ni hablar, fue preguntas a Marcos 2 veces. Vicente Morales Duárez. ¿Y ese quién fue? También un criollo limeño, intelectual, abogado, experto en leyes. También participó en las Cortes de Cádiz. Incluso llegó a ser el 10º presidente de dichas cortes. Tuvieron varios presidentes en la Corte de Cádiz. Cada año tenían 2, 3. ¿Sí? Las Cortes de Cádiz lo tuvo él como un presidente provisorio. Dirigía las cortes. Bueno, hasta ahí tienen los reformistas. Los separatistas son aquellos que sí querían cortar con España como de lugar. No, negociar no, cambios no, cortar, independencia. Uno de los más radicales es Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Este pate era radical, ¿de acuerdo? Se entiende por qué. Él era un jesuita expulsado, le habían botado a patada, le habían quitado todas sus riquezas. Cuando estuvo aquí en el Perú, era arequipeño, ¿de acuerdo? Jamás criticó a España. Le fue bien, pues. Lo votaron recién, critica España, así que digamos que él es un convenido. Lo importante no es él, sino su obra. El veneno, porque era veneno, lo que escribió era el manifiesto comunista de su época.
O sea, si tú lo lees, te está incentivando a tomar las armas, a rebelarte, a luchar por tu tierra porque es tuya, no es de los españoles. Él dice que esta tierra le pertenece a los criollos. Claro, los criollos son los españoles americanos, así se llama su obra, Carta a los españoles americanos. Pero no era ningún vecino renegón con argumentos estúpidos, él era abogado, así que estudia de manera jurídica el sistema español y encuentra bastantes puntos débiles y demuestra que estas tierras no son de ellos, sino de los criollos. Así que los criollos que leyeron su obra quedaron convencidos de que sí podían luchar por esta tierra. ¿Qué te parece? Antonio Nariño, el hombre es de Bogotá, ¿de acuerdo? Él, lo más importante que hizo fue traducir al español una obra francesa, que aquí también lavó conciencias. ¿Cuál, profe? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración es la que tiene pues, las ideas revolucionarias de la Ilustración, que pronto llegaron a ser, pero todo eso se hablaba de manera caleta. Recuerda, de manera caleta. Francisco Miranda, no, este hombre es otro lote. Si yo fuera mujer, ¿de acuerdo? Tuviera voto de mujer, me lo chapo, en serio, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profe? No, o sea, yo soy de una época donde las mujeres amaban a los intelectuales. Uy, ¿qué tal? ¿Y por qué te gusta tremendo feo? Ah, porque es listo, es inteligente, has escuchado su voz. Ah, su lo máximo. En mi época. Ahora no sé qué le pasa a las mujeres que salen. ¿Por qué sale con él? Ay, es que me hace reír. Ojo, cásate con un payaso, ¿no? Pero así dicen. Ay, que me divierte. Bueno, no sé cuáles sean sus vainas, sus asuntos. Pero si yo fuera mujer con un intelectual, y este pata, a la michi. Por todo su biógrafo señala acá que era un hombre a carta cabal. ¿Por qué, profe? Porque es conocido. Desde joven, él se puso en una idea de combatir a los españoles, a los que consideraba una peste. Quiso tener experiencia militar. Se fue a las 13 colonias a pelear del lado de George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Los conoció en persona, y peleó al lado de ellos por la experiencia de las 13 colonias contra los ingleses. Le rogaron que se quedara, le iban a dar la nacionalidad, y él salió de ahí para pelear en otros lares. Se fue a Francia, en la época de la Revolución Francesa, peleó del lado de los jacobinos por la revolución, en la época de Napoleón Bonaparte, también estuvo ahí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Se animó a ir a Rusia, pero consideró que ya era hora de volver a su patria, y en su patria fundó las famosas logias patrióticas o logias americanistas, similares a las logias europeas que lucharon por... O sea, la idea era formar un club de criollos decididos a luchar por la independencia. Más piña, qué cosa. Se rodeó de gente que vio en él una radicalidad, muy radical, tan loco, muy enfermo. Y lo traicionaron. A la profe, qué feo. Sí, lo traicionaron. Y adivina quién fue uno de los jóvenes políticos que lo traiciona, no vas a creerlo. El mismísimo Simón Bolívar. Sí, lo traicionan. Lo delata, lo llevan preso a España y ahí estuvo en Cana. A la profe, que así acabó Francisco de Miranda. Pero cuando estuvo aquí en América, se trajo desde Europa el documento que Vizcarro había escrito. Vizcarro, recuerda, fue expulsado, estuvo en Italia. Vizcarro como jesuita, pero lo votaron sin nada. Pero que es también que acabó pidiendo limosna a Vizcarro y Guzmán. No, allá pues tenía contactos, ¿no? Algunos amigos ricos que habían hecho negocios con él. Así que acabó administrando una pequeña hacienda. Y luego se fue hasta Inglaterra. Se enteró de la rebelión de Tupac Amaru, recuerda Vizcarro y Guzmán. Se enteró de eso, ¿de acuerdo? Y pidió ayuda de los ingleses, pero no se la da. Bueno, pero adivina, su obra la escribe en inglés porque fue editada ahí en Inglaterra. Pero Miranda trajo su obra y lo traduce él, ¿de acuerdo? Al español y circuló aquí. ¿Qué te parece? Todo un personaje, Miranda. Ya, los tres que ves ahí los llaman precursores continentales, separatistas continentales. ¿Por qué? Porque su influencia se leyó en toda América. Lo caso. En cambio, los dos que voy a poner aquí abajo, vamos a llamarlos precursores nacionales, porque su influencia fue solo local, acá en el Perú. El primero, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Mira, tú lo conoces porque yo iba a ser el primer presidente del Perú, pero ya de más joven, claro que fue un criollo separatista, odiaba a los españoles. Allá en Buenos Aires escribe su obra llamada Manifestación de las 28 causas, 28 razones para separarse de España. Claramente, dijo él. Apoyó a San Martín cuando estuvo en el Perú, odió a Bolívar también cuando estuvo aquí. Ya después te hablaré de su rol durante la independencia.
José Faustino Sánchez Carrión, otro así rayado, de acuerdo, hincha del modelo republicano, quería la independencia como de lugar, pero cuando estuvo en San Martín del Perú y se entera que él pretendía establecer una monarquía constitucional, se opuso firmemente a San Martín. Claro, publicó un periódico de carácter republicano para oponerse a la monarquía de San Martín llamada La Abeja Republicana. Bien, si decirte que solo las personas son las que fomentan la independencia, es falso, pero ellos tuvieron seguidores que también colaboraron con ellos y actuaban desde ciertos lugares. A esos lugares vamos a llamarlos los centros de conspiración, ¿de acuerdo? Toribio Rodríguez de Mendoza dirigía el Real Control de San Carlos, ¿cierto? En un centro de conspiración. ¿Sabe cómo lo llamaba la gente? Los carolinos. Ah, Hipólito Hernández Pavón, ¿te acuerdas? Fundó el Colegio de Medicina San Fernando. También sus alumnos eran sus seguidores, eran conspiradores. A ellos los llamaban, a ver, dime cómo. ¿Cómo los llamaban? ¿Es en serio? ¿Cómo crees que los llamaban estos conspiradores del Colegio de Medicina San Fernando? Lo que hoy día es la Facultad de Medicina de San Marcos. Le están locas. Los fernandinos. El oratorio de San Felipe Neri, donde Ribagüero, de acuerdo, estudiaba oratoria, no enseñaba oratoria, también era un centro de conspiración. Lo llamaron los oratorianos. Y no te olvides de San Marcos, siempre fue reaccionaria, así que ya sabes, porque los sanmarquinos somos así. Cualquier cosa al toque salimos a protestar. Desde la emancipación, mira, los llamaban los sanmarquinos. ¿Qué te parece? A los conspiradores. Lo caso. A ver, Chancón. Francisco de Miranda fue un burgués caraqueño que tuvo un papel destacado en favor de la independencia americana. Uno de sus aportes a la causa independentista fue, a ver, Fundar logias Fundar patriotas. logias patrióticas. muy bien, pero se demora mucho, ¿ah? Ya, otra. Siendo aún seminarista, fue expulsado del Perú junto con los jesuitas en 1767, estableciéndose finalmente en Italia, en donde se enteró de la rebelión de Tupac Amaru II. Nos referimos a, ¿te recuerdas quién? Escante y Guzmán. Ya, muy bien, sin dudarlo, ¿sí o no? Claro. Es considerado como el primer documento que empieza a sembrar conciencia nacional en nuestro país. A ver, Chancona. La Carta de los Españoles Americanos. No, que siembra El conciencia. mercurio peruano. Que te enseña a amar al Perú. Claro, el mercurio peruano. Los americanos te incentivaba al odio a los españoles, a tomar las armas, a luchar por tu patria. En cambio, el mercurio peruano te enseña a tomar conciencia por tu país, a quererlo, a amarlo. Es muy distinto, es el mercurio peruano. Y ya está. Ya acabamos con creaciones criollas y ahí están todos los personajes vinculados. Arriba están los reformistas y abajo están los separatistas. ¿De acuerdo? Ya. Tú sabes que desde 1808 hasta 1814 Napoleón Bonaparte invade España, ¿no? Provocando la crisis de la monarquía española. Napoleón mismo ordenó la prisión de Fernando VII, que era el legítimo rey. ¿Cómo reaccionó el pueblo español? Obvio que el pueblo español pues, no quiso un rey extranjero. En las asambleas llamadas las Cortes de Cádiz, desde 1810 hasta 1812, resistieron contra los franceses, promulgaron una constitución. ¿Cómo reaccionaron en Sudamérica? Aprovecharon este contexto para iniciar, pues, juntas de autogobierno, o sea, decidieron autogobernarse. ¿Por qué? No reconocieron la autoridad de José Bonaparte, el hermano Napoleón. No, él no es nuestro rey es Fernando. ¡Viva Fernando! Dijeron. Pero Fernando estaba preso. Así que en teoría España no tenía cabeza. Si no tiene cabeza, nos vamos a autogobernar. Unas patrañas. Lo que querían en realidad era independizarse. Criollos de otra parte de Sudamérica, te hablo de criollos de Buenos Aires, de Chile, Chuquisaca, La Paz, Quito, Charcas, Bogotá, Caracas, se rebelaban contra la autoridad. Qué loco, ¿desde cuándo, profe? Desde 1809 hasta 1815. Y en el Perú, ¿cómo reaccionaron? ¿De acuerdo? En el Perú reaccionaron con rebeliones. Profe, y Dionisio y Moral, dije que ellos participaron en la Corte de Cádiz, ¿no? Bueno, en el Perú se formaron, de acuerdo, rebeliones criollas, ¿sí? Acá no se formaron juntas gubernativas, no pudieron. ¿Por qué no se formó en Lima, en Cusco, una junta gubernativa de autogobierno? Porque podían tomar también eso como pretexto, desconocer a José Bonaparte y jurarle fidelidad a Fernando, y como no hay cabeza,
aquí más piñas, gobernaba el virrey Abascal y él siempre le juró fidelidad a Fernando VII, así que no había pretexto para formar una junta gubernativa, pero sí se rebelaron desde 1811 hasta 1815. Pero todas estas rebeliones que voy a contarte, todas fueron derrotadas por el virrey Abascal, que gobernaba el Perú desde 1806 hasta 1816. Todas fueron derrotadas por él. Un virrey autoritario. Incluso las juntas gubernativas también fueron derrotadas por él. Envió expediciones a otra parte de Sudamérica, todititas, menos la de Buenos Aires, que envió ayuda aquí a los rebeldes criollos del Perú, pero tampoco pudieron. Hablemos de estas juntas gubernativas y la contrarrevolución que hizo el virrey Abascal. Rapidito, a la micha, ya nos pasamos. Habla, continuamos, ahí la dejamos. Tú dirás. Continuamos. Bueno, solo el varón habló, nadie más habla, entonces ahí la dejamos, muchachos. Habla, al toque. Seguro están comiendo, ya lo sé, ya tu mamita te trajo tu almuercito y estás ahí sentadito, comiendo. Prefieres tragar antes que aprender. Aprende, oye, bueno, por el varón lo voy a hacer ya, porque nadie más habla. Continuemos, profesor. Sí, ya pasaste la comida. Bueno, ya, bueno, si están comiendo, pero igual, esperen terminar su clase, luego comen. A ver, ¿qué debo saber, profe, de estas rebeliones criollas? Primero, sus características, para que las conozcas, ¿ok? Realizada, obvio, por criollos separatistas, querían separarse de España. Los reformistas no quieren cambios, pero no quieren separarse, ellos quieren cambios nada más. Realizada por criollos separatistas en el contexto de la formación de juntas cooperativas. O sea, mientras en otras partes de Sudamérica se forman juntas de gobierno, aquí en el Perú no pudieron, pero sí hubieron rebeliones criollas, ¿de acuerdo? Algunas estuvieron vinculadas a las expediciones auxiliadoras bonaerenses. Yo te conté, mientras en otras partes formaban juntas gubernativas, Abascal las derrotaba, pero solo Buenos Aires tiene éxito. Buenos Aires y Perú, los criollos bonaerenses se enteraron que en el Perú estallaron rebeliones, enviaron expediciones para apoyarlas. Sí, algunas de ellas tuvieron apoyo de esas expediciones, pero igual fracasaron. ¿Por qué? Por culpa de Abascal. Así que vamos a contar cuáles fueron estas rebeliones. Por eso vamos a usar el mapa. Mira, esta rebelión es digna de mencionarla como un importante antecedente, pero nunca estalló. Estaba planificada ya, estaba ordenado todo, las armas se habían comprado, estaban en ciertos regimientos y lugares específicos escondidas. Ya los líderes habían sido nombrados, ¿de acuerdo? Los cabecillas eran dos personajes, Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde. Uno de ellos se proclamaría Inca, era sucesor directo, ¿de acuerdo? A través de caciques, y el otro un criollo rico. Habían tenido contactos, todo estaba planificado, la gente que estallaría y lo demás en las reducciones de indios y algunos criollos, también y mestizos, pero fueron delatados, ¿sí? Se les hizo una investigación y intervinieron en sus casas, los torturaron y los colgaron en la Plaza del Cusco, antes que la rebelión estalle. La famosa rebelión de Gabriel Albalde, que está ahí en 1805, en el Cusco, por si acaso. En cambio, las que sí estallaron fueron desde 1811. El primer grito de Tacna, si lo llaman a la rebelión de Francisco Antonio José de Sela, donde, profe, ahí en Tacna. Sin embargo, su rebelión solo duró 5 días. Tomó el cuartel de Tacna y esperaba, él entró en contacto a través de cartas con los criollos bonaerenses. Iban a apoyarlo, pero la ayuda no llegó a tiempo. El hombre fue capturado y llevado preso a Panamá, donde terminará muriendo. Dicen sus biógrafos que murió el mismo día que aquí don José San Martín está proclamando la independencia, el 28 de junio de 1821. Bueno, algunos dicen que es mentira, que no hay fuentes, en fin. Lo que sí se sabe es que murió en 1821. Es un hecho. Obvio que jamás se enteró de semejante evento. Pobrecito. Bueno, fracasa el primer grito de Tacna. 1812, Juan José Castillo, en Huánuco. ¿De acuerdo? Su rebelión es importante porque fue dirigida por un criollo, por él, solamente criollas, pero la mayor parte de la población que participó fue indígena. Descontentos pues, con los españoles, lo apoyaron bastante, pero fueron derrotados en la batalla de Frente Amplio, ¿sí? Allá en Huánuco. La tercera rebelión conocida como el segundo grito de Tacna, porque también fue en Tacna después de Sela, ¿no? Enrique Fallarde. Él sí recibió apoyo de la exposición bonaerense, la segunda exposición bonaerense, que fue en los 13, recibió apoyo, pero a pesar del apoyo, fue derrotado en Camiara,
Ahí en Tacna, en 1803. También fracasa. Todos por las tropas dirigidas por el virrey Abascal. Claro, no el mismo virrey, él tenía militares de alto mando y gran eficiencia, entre ellos el mismo Pezuela, que sería el nuevo virrey del Perú más adelante. A la profe. Y la última rebelión, porque fueron 4, la última rebelión fue la de, ya sabes, Aguilar Ubalde no la contamos porque no estalló, son antecedentes. La última rebelión fue la del antiguo enemigo de Tupac Amaru, ¿recuerdas? Mateo García Pumacahua Chihuantito, cacique de Chincheros. Él se rebela contra los españoles en 3 frentes, así, claro, Ayacucho, Puno y Arequipa, apoyado por 3 criollos importantes hermanos, los hermanos Angulo, Mariano José y Vicente Angulo. Esta rebelión, dicen los historiadores, que fue la más grande, la más importante después de la de Tupac Amaru II. Abarcó fuerte área y año y medio más o menos estalló la rebelión, pero terminaron siendo derrotados. Hicieron importantes batallas como la de Chacaltaya, Apacheta que ganaron, Matará que perdieron y la definitiva, Machiri en la frontera de Puno y Arequipa, terminaron perdiendo también. Ah, la profe, qué feo. Sí, incluso su joven lugarteniente, un arequipeño poeta, una promesa de la poesía, Mariano Melgar, también termina siendo fusilado tras esa batalla. Ah, así acabaron estos rebeldes criollos. Todo por culpa de quién? Del virrey Abascal. ¿Sabes tú que para haber derrotado a todas estas juntas gubernativas y a los rebeldes criollos fue premiado por el rey Fernando VII con el título de Marqués de la Concordia? Ahí lo tienes. Reprime las juntas gubernativas en Sudamérica, todititas, ¿no? Y las rebeliones criollas en Perú, salvo las de Buenos Aires, que fue la única exitosa. ¿De dónde obtuvo la plata, profe? Porque España estaba ocupada en sus asuntos, ¿no? La rebelión de Juan del Riego, rebeliones liberales, ¿no? No podía enviar tropas. ¿De dónde sacó la plata? Es curioso. Mira, ¿te acuerdas de esto? Voy a retroceder solamente. Retrocede, oye. Voy a retroceder solamente para darme el espacio a contarte esto. Dime, Chaco, con la creación de nuevos puertos en Sudamérica, con la creación de nuevos puertos, como Montevideo, como Buenos Aires, como Concepción, Valparaíso, Guayaquil. Dime, ¿quién quedó picona? ¿Quiénes quedaron picones con la creación de nuevos puertos? Vamos, yo te dije eso, cuando se crearon nuevos puertos, los criollos del Callao, ¿cierto? Ahora mira, estos nuevos puertos, estos nuevos lugares, estallaban juntas gubernativas, proclamándose independientes, ¿no? De autogobierno. Abascal se entera y Abascal decide enviar tropas para vencer a cada una de ellas. Los del Callao se enteran, oye Abascal, necesito que te den menos tropas para derrotar a estos criollos de Buenos Aires, de Montevideo, de Valparaíso. Sí, estoy enviando tropas. ¿No quieres plata, Abascal? Claro, ¿qué quieres a cambio? Pues primero que los liquides, ¿ya? No son, digamos, son esa competencia. Solo por eso, diciendo. Y además también, pues no, mira, la reforma borbónica nos prohíben ser mandos militares, nómbranos coroneles, comandantes, generales, ¿no? Queremos ser miembros de la gran burocracia, de tu burocracia, y normal, somos fieles al rey de España, tú dirás. Y Abascal no lo vio mal, les dio títulos, ¿de acuerdo? Les dio altos cargos burocráticos y mandos militares. Así obtuvo la plata de ellos. Fueron fidelistas por este sentido. ¿Qué te parece? Lo hicieron para desquitarse, para que Abascal derrote a su competencia en el plano militar. Alucinante, ¿no? Mira, está. Financiamiento económico, político y militar de la aristocracia criolla y miembros del Tribunal Consulado que funcionaban en el Callao. ¿Ves? Esta institución del Callao era que agrupaba a estos comerciantes que se desquitaron de nosotros apoyando a Abascal. A ver, Chancones, responde. La aristocracia criolla peruana se adhirió al fidelismo. Abascal pudo actuar eficazmente contra los movimientos separatistas y panamericanos, no solo gracias a su innegable gran habilidad, sino porque teniendo el poder político, este era realmente un poder político efectivo, porque contaba con el poder militar y financiero, toda vez que dichos poderes se encontraban en manos de los criollos ricos, los cuales integraban los cuadros de mando del decreto colonial realista. Por lo tanto, la actitud de la aristocracia criolla frente al proceso independentista ¿cuál fue la actitud de los criollos de Lima, de Callao frente a este movimiento independentista? ¿Cuál fue su actitud? Liderar la lucha por la independencia. ¿Que los criollos del Callao?
Si terminaron apoyando a Pascal. Mantenerse neutral. ¿Neutrales? ¿Es en serio? ¿No escuchaste lo que dije hace Su rato? rechazo a la independencia y su colaboracionismo con los realistas. Claro, monstra, muy bien. Le metiste un cachetadón a los otros dos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están atentos? Ya, ¿qué más? Acá espero que logren resarcirse. Aquí es más memoria que otra cosa. Cuando España sufría la invasión y dominación napoleónica, los criollos iniciaron movimientos separatistas en casi toda Hispanoamérica. La primera oleada revolucionaria patriota estuvo cerca de conseguir la independencia entre 2 años de progresismo que hice. Sin embargo, Abascal jugó a sangre y fuego los gritos de libertad lanzados en el Perú, Chile, Perú y Quito. Por su papel, el represor fue honrado con el rey Fernando VII de España con el título de... ¿Qué título le dio? Marqués de la Concordia. Ah, ya, muy bien, Maro. Listo, chancones. Colorín colorado. Terminamos, ahí están los personajes. Hilario Ubalde, Ceila, Pepe Castillo, Payardele, Pumacabo, los hermanos Angulo y obvio el Marqués de la Concordia, Pascal. Muy bien, soy Fernando Lema, estudia no sea vago, perdona, no sea rencoroso, sé buena gente. De nada, Carlos Jesús, estudien, no sean vagos, cuídense muchachos, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Ruth, también hasta luego. Chao, Camila. Chao, Pamela. Bye. Muchas gracias, profesor. De nada, Samuel. De nada sirve si no repasa. Método Chocoquito, ¿recuerdas? Chao. Adiós. Muy bien, chicos, la clase ya finalizó. No olviden que hoy tenemos un quiz a las 3:30 de la tarde. Así que atentos al mensaje que envíe por el WhatsApp, ¿ok? Vayan a almorzar, chicos, y los veo más tarde. Chao, chao.